Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch por Radio Touch TV para todo el país. Hoy el programa el día lunes tenemos 2 horas tremendamente informativas porque vamos a pasar por temas sociales. Estamos con diputados, estamos con arqueros de fútbol, con nuestros comentaristas del panel de fútbol, así que vamos a tener mucha información en el día de hoy. Junto a Maxi Prieto en los controles, estamos en hasta ahora en Touch por Radio Touch TV. Maxi, un gusto que estés bien, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Ale? Aquí un gusto comenzando la semana con el misceláneo de la tarde. Sí, nos vamos 2 horas y a pasarla bien y a conversar bastante. Fíjate que uno de los temas más recurrentes en este año, y lo conversamos hace un par de semanas atrás con respecto al tema del Rapid, era el tema vial con respecto a las motos. Y han habido bastantes accidentes, han habido un sinnúmero de temas y yo no desconozco si estamos en estos momentos con una cultura que vayamos avanzando con respecto a la convivencia vial en estos temas. Así que vamos a conversarlo en el día de hoy con un amigo ya también que es de Mutual de Seguridad, el gerente don Luis Stuben, que está por ahí con nosotros, gerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad. Así que está por ahí, Luis. ¿Está muteado? Ahí está. Sí, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros en esta hora en Touch. A esta hora ya volviendo la gente a la casa y estando ahí conversando tranquilamente, ya te vamos a comenzar a ver. Estuvimos viendo acá que hubo un estudio en el cual están revelando conductas muy peligrosas con respecto a los motociclistas en Chile. Y yo quiero que nos cuentes de este estudio que está ocurriendo en estos momentos. Ya te estamos viendo ahí compartiendo la cámara, así que gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. La pandemia ha dado el tiempo a las motos, de que todos andamos corriendo, pero han habido aspectos, yo no sé si culturalmente estamos bien posesionados en los temas viales con las motos. Y nace este estudio donde revela que las conductas más peligrosas de los motociclistas están acá en el Gran Santiago. Cuéntanos tú sobre este tema. Bueno, Alejandro, a ver, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Tal como tú comentas, los temas de convivencia vial se han complejizado cada vez más. ¿Por qué? Producto de lo que nosotros entendemos, la pandemia, junto a el retiro de los 10%, han provocado que muchas personas opten por otros modos de transporte diferentes al transporte público. De hecho, las cifras muestran cerca de un 100% de crecimiento del parque vehicular en cuanto a autos respecto a junio del año pasado, y específicamente un 153% respecto de las motos, si comparamos junio del 2020 con julio del 2021. Entonces, en ese contexto, es lógico que, habiendo más usuarios de tránsito en una infraestructura que es limitada, lógicamente van a haber más roces. Y en ese contexto es que van a haber también más siniestros de tránsito. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es, precisamente, tal como tú decías, crear una cultura de prevención en todos los usuarios de tránsito, no solamente en las motos, sino también en los automovilistas, ciclistas, peatones, personas que utilizan el transporte público. Y en ese sentido, realizamos este estudio junto a la ONG NoChat, que lo que busca es, primero, hacer un diagnóstico de las conductas más imprudentes o más riesgosas que están realizando los usuarios de motocicleta, donde lo que pudimos apreciar es que hay dos tipos de conducta. Unas que son menos peligrosas o menos riesgosas, pero que se dan con más frecuencia, como el hecho de no señalizar un viraje o el hecho de hacer un zigzagueo entre vehículos en movimiento. Y por otra parte, conductas mucho más riesgosas como el hecho de pasarse una luz roja, ¿ya? O también, que eso lo vimos en cerca de un 2% de los casos, o el hecho de manipular un celular mientras se conduce una motocicleta, que estamos hablando cerca del 4%. ¿Ya? Entonces, insisto, esas son conductas más riesgosas que vimos, a diferencia de las primeras que te comentaba que pudimos ver de manera más frecuente, pero que son menos riesgosas. Con respecto a lo del celular, ya es un vicio. Por ejemplo, acá mismo, mientras estamos conversando, yo tengo que estar mirando el celular con respecto a quién nos está escribiendo para hacer preguntas.
pero uno ya lo tiene como una cultura. O sea, de hecho, un dato va a ser medio frica esto ahora, perdón los que están tomando once, pero el hecho de de ir al baño con el diario ya casi ni existe ya, pues vais con el celular. Entonces imagínate cuando estés manejando con respecto a este tipo de cosas, va pasando esto. Ahora, cuánto de esto influye el estrés pandémico? ¿O esto también parte de nuestra idiosincrasia que muchos se suben a un vehículo motorizado, autos, motos, y se siente bacán de repente en la calle y no le importa lo del lado? Porque también hay temas de ese tipo de cultura. Bueno, efectivamente, tal como tú decías al principio de la entrevista, la ley de tránsito está muy relacionada, bueno, y de hecho la última modificación que se hizo fue precisamente la de la ley de convivencia vial, ¿ya? Que busca armonizar o equiparar los derechos y deberes entre todos los usuarios de tránsito en nuestras vías. Y en ese contexto es que también es necesario crear ciertas, por decirlo de alguna forma, ciertas virtudes, como la perseverancia, la tolerancia, ¿ya? La empatía hacia diferentes usuarios de tránsito. Es común ver con esto de el aumento de la movilidad, a diferencia de lo que se da a principio de año con las cuarentenas. Ahora ya la gente está saliendo, está volviendo al trabajo, y en ese contexto está tendiendo a la normalidad. Y en ese tender a la normalidad, lo que vemos es un mayor tiempo de desplazamiento. Y eso muchas veces puede, como tú dices, Alejandro, afectar a las personas e irritarlas, ¿ya? Entonces, en ese contexto, nuestro llamado como tal de seguridad es a tener paciencia, a respetarnos como usuarios de tránsito, porque si yo voy en el automóvil, tengo los mismos derechos que la persona que va en la motocicleta o incluso el peatón. Entonces, en ese contexto, entender que estamos todos en un ambiente, en un sistema de movilidad donde nos debemos respetar. Antes de ver a temas, estaba leyendo yo el comunicado que habían hecho con respecto a esta situación, pero dentro de eso, ¿tú crees que nuestro país ha focalizado mucho el tema de la seguridad vial hacia los ciclistas y ha dejado un poco de lado a los motoristas? Porque, por ejemplo, ahí en Ñuñoa, en los presidentes con Avenida Grecia, hicieron una doble vía de ciclistas que está para los dos lados, produce un taco tremendo, y de repente uno ve dos ciclistas y 100 autos parados y las motos por el otro costado. Entonces, pareciera que de repente se le ha dado mucho énfasis al ciclista y poco al motorista. A ver, hay una tendencia que se ha dado a nivel mundial en el sentido de beneficiar a los usuarios no motorizados, ¿ya? Entre otras cosas por el bienestar en cuanto a salud, el escaso problema que se puede generar o que generan los usuarios de tránsito no motorizados respecto al medio ambiente. Y se da también que en la mayoría de los casos, habría que estudiar el caso particular que tú dices, Alejandro, de los presidentes, pero en la mayoría de los casos se presenta un flujo mayor cuando se da cierta infraestructura adecuada a ese usuario de tránsito, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ahí Rancagua es una de las ciudades, no quiero decir pioneras, pero que sí llevan la delantera en inclusión de ciclistas, ¿ya? La verdad es que la red de ciclovías que cuenta Rancagua invita a las personas a bajarse del auto y pedalear para llegar a su lugar de trabajo, incluso dejar los niños al colegio en algunos casos. Entonces, en ese contexto se da mucho dependiendo de la infraestructura, ¿ya? Ahora, con la pandemia, lo que hemos visto en otras ciudades, también de Europa principalmente, es que, como te decía, tienden a privar cierto espacio de los vehículos motorizados en beneficio de los peatones y de los ciclistas. Entonces, en ese contexto, la verdad que lo que hay que preocuparse es más allá de, a nuestro modo de ver, del transporte que uno escoja, que uno desarrolle ese trayecto de manera segura, ¿ya? Es decir, cumpliendo todo lo que corresponde, no solamente con la ley, sino que también con medidas de prevención que van un poco más allá de lo legal. Cuando estábamos hablando del tema educacional, me saltaba la duda, escuchándote,
desde tu punto de vista, ¿cómo nosotros hacemos la cultura? ¿Mediante sanciones, mediante colegios? Porque si uno se pone a pensar así, analizando en los tiempos que estamos, de repente en los colegios tal vez deberían este tipo de temas que son absolutamente importantes, tratarlos de ahí para empezar la cultura, porque en el comunicado se señala de que hay mucha gente que de repente no ocupa los cascos de seguridad, el chaleco verde para tener los distintivos. Pero entonces me salta la pregunta, ¿dónde nace el nivel de educación vial con respecto a estos temas? ¿En las sanciones a través de partes o partimos educando así en los niños? Bueno, ahí Alejandro tú tocaste un tema clave, porque, a ver, claramente se tienen que hacer las dos cosas. Si tú solamente optas por la educación vial a partir de los colegios, es una buena medida, pero los frutos de esa medida demoran mucho en verse reflejados en la sociedad, ¿ya? Por otra parte, tenemos ejemplos como España, Italia, Holanda, que a través de la instalación de radares que captan la velocidad y con una fiscalización automática efectiva, han logrado reducir, o más allá de cambiar la educación vial, han logrado reducir del orden de un 30% el número de personas fallecidas en un año en siniestros de tránsito. Y eso es lo que nos debería un poco remover la conciencia, en ese contexto de poder evitar accidentes con resultado de muerte. Al final, eso es lo que buscamos, que es lógico, como te decía en un principio, que se generen estos roces dentro del tránsito. Lo que no podemos tolerar es que esos roces signifiquen muertes y signifiquen lesiones graves. Entendamos que detrás de cada persona que está en un vehículo hay un trabajador, detrás de ese trabajador hay una familia, y es a esa familia la que buscamos proteger. Porque además se produce otro tema de idiosincrasia y cultura. Nosotros nos hemos vuelto un país donde estamos conviviendo con otras culturas, otros compatriotas, o sea, estamos con otros hermanos de otros países que también tienen otras costumbres. Entonces, de repente, cuajar todo es como fue todo de golpe. La pandemia, que tenemos gente que vienen, amigos de Colombia, de Venezuela, con sus propias culturas. Entonces, de repente, todo eso en un momento es bastante complicado poder llevarlo a cabo, porque son muchas conductas aprendidas desde antes que hay que cambiar. Bueno, no solamente conductas, como tú dices, Alejandro, sino que basta revisar un poco el estándar de exigencias para estar habilitado para conducir una moto. En el caso de la moto que estamos hablando puntualmente, Chile es de los que tiene el más alto estándar de exigencias para acceder a la licencia de conducir clase C, que es la que se exige para las motos. Entonces, en ese contexto, claramente, si nosotros estamos liderando las exigencias para el acceso a esa licencia en la región, lógicamente es probable encontrarse con otras personas, y aquí no quiero estigmatizar a nadie, simplemente estamos apelando a un dato objetivo, el hecho de que incluso teniendo su licencia de otros países, tal como tú dices, no tengan las habilidades que se exigen en Chile para poder conducir una moto. Y eso podría ser una especie de convalidación. Perdón. O sea, hay varias cosas. Por una parte se puede convalidar, y lo otro es que para acceder por primera vez a la licencia deben cumplir con todos los requisitos, tanto teóricos como prácticos, como cualquier chileno, ¿ya? Y en ese contexto, ya el examen teórico a partir del 2013 se ha hecho más difícil, no solamente para automovilistas, para acceder a la clase B, perdón, sino que también para la clase C de motos. Y los hechos son objetivos, es decir, o los datos son objetivos. De un 95% que aprobaba hasta el 2013, actualmente aprueba un 50%. Solamente el teórico. Y dentro de eso, tampoco hay tantas escuelas de conductores de moto como sí de auto. Bueno, efectivamente hay una falencia en ese sentido, es decir, quienes habilitan a instructores para que puedan impartir cursos es Carabineros de Chile, ¿ya? Y en ese contexto se complejiza un poco la posibilidad de acceder a esos permisos y a
a esas instrucciones. Pero efectivamente, lo claro está es que la persona necesita la licencia para conducir la moto, y eso es algo que, si bien no tengo el dato objetivo en ese caso, uno percibe que hay muchas personas manejando sin tener la licencia. De hecho, sin ir más lejos, y ahora sí apelo a datos objetivos, en 2020 la principal infracción de tránsito fue el hecho de manejar sin la licencia. Claro, que de hecho es un tema, pero súper vital, porque si además en algunos casos se trabaja con la moto o en otros, independiente del traslado, o sea, no tenerla ahí hay una falta de fiscalización, pero más que la fiscalización, yo encuentro más un tema de nuestra educación, de poder cumplir con estos temas que son importantes, porque en el fondo demuestra el nivel de individualismo social que tenemos. Si yo estoy bien, no me importa lo que esté pasando al lado. Bueno, efectivamente, como tú dices, Alejandro, hay en cierto usuario de tránsito, no quiero decir a todos, pero en cierto usuario de tránsito sí se puede apreciar un cierto egoísmo, y en ese contexto se hace más complejo, más difícil poder compartir la escasa o limitada infraestructura que existe. Entonces, como tú decías, esperar a que se eduque la sociedad por sí misma o aplicar sanciones, la verdad es que yo no veo de mala manera poder aplicar las dos prácticas. Ya es algo que ha funcionado en otros países, no veo por qué aquí no pueda funcionar. Pero tal como tú dices, es lamentable tener que llegar a una estricta fiscalización para que aprendamos finalmente a valorar la vida. Pues de eso estamos hablando a fin de cuentas. Después de tu contacto viene el diputado Luis Rocaful, y mi pregunta es, con tantas elecciones, con convenciones constituyentes, con un sinnúmero de temas, yo no escucho de repente este tipo de temas como dentro de las pautas de los candidatos presidenciales, por ejemplo, o temas que sean más o menos urgentes. Yo sé que nuestro país tiene un sinnúmero de temas que solucionar, pero esto es un tema cotidiano, entonces también tiene un grado de urgencia para poder establecer las normas. Y yo concuerdo contigo, Alejandro. La verdad es que lo que se ha visto es una escasa visibilización de temas de seguridad vial, salvo reportajes que pueden aparecer en la televisión o notas puntuales respecto de siniestros de tránsito que efectivamente llaman la atención, ¿ya? Pero para que tengamos un poco de contexto en cuanto a la realidad nacional, día a día mueren aproximadamente 5 personas por temas de tránsito, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho en Mutual es principalmente empujar ciertas políticas públicas que podrían, no quiero decir llegar a cero, que es lo ideal, pero sí mitigar ese número que finalmente son personas. O sea, aquí no podemos hablar de números. Estamos hablando de más de 1.500 muertos. Exactamente, sí, sí. Que uno no lo toma el tema. Son más de 1.500 muertos al año. Exactamente, eso si uno aplica, si uno no aplica el factor de corrección, que generalmente se aplica para estos temas, donde, ¿por qué? Porque Carabineros levanta ese número a partir de las personas fallecidas dentro de las primeras 24 o 48 horas a partir del siniestro de tránsito. Si tú mueres a la hora 72, ya no estás considerado dentro de ese número. Entonces lo que se hace para compararnos con otros países es aplicar un factor aproximadamente del 30%, donde fácilmente con eso llegamos o prácticamente llegamos a 2.000 personas al año, ¿ya? Entonces, ¿de qué falta remover un poco la conciencia? Sí. ¿Falta cultura de prevención en todo ámbito? También falta. Y por otra parte, lamentablemente, también falta fiscalización, ¿ya? De hecho, yo recuerdo en 2014 se presentó un proyecto llamado CATI, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que lo que busca es poder captar los excesos de velocidad y poder multar rápidamente a esas personas, ¿ya? Entonces, saquémoslo cuenta, son prácticamente 6-7 años que está un proyecto parado donde se pudieron haber salvado muchas vidas. Entonces,
nuestro llamado es a seguir empujando este tipo de políticas públicas y, tal como tú decías, tratar de poner los temas de seguridad vial en el contexto, en la contingencia, porque 5 personas al día, a mi modo de ver, es una cifra intolerable, ¿ya? Puede ser tú, puedo ser yo el día de mañana, y eso es justamente lo que queremos evitar, ¿ya? Que menos personas fallezcan o tengan lesiones graves a causa del tránsito. Sí, porque fíjate que casi 2.000 personas estamos hablando que viene a ser entre el 3 y el 5% de la gente que ha muerto por la pandemia. Claro, perdón Alejandro, con la diferencia de que la pandemia es algo relativamente nuevo, Exacto. que ha cobrado víctimas durante el último Año y medio, 2 años, pero de hecho la Organización Mundial de la Salud también ha declarado como una pandemia los accidentes de tránsito, porque son, a nivel mundial, son aproximadamente 1,3 millones de personas que mueren al año en tema de tránsito. ¿Ya? De las 2.000 personas que hablábamos aquí en Chile, año que ha pasado, desde el 70 y tanto aproximadamente. Él quedó dando vuelta porque antes, yo no sé si esto es porque se topa con las compañías de las empresas automotrices, antes habían comerciales de seguridad vial buscando el tema de la conciencia. Había uno muy famoso, se me va a caer el carnet, en la época que tenía 20, de Guido Becchiola ahí que aparecía y justo aparecía el auto que él se descuidaba y atropellaba a alguien. Entonces, complicado. Yo la verdad es que es un tema para largo y espero que volvamos a tocarlo porque es bastante complejo. Sí, ahí Alejandro, simplemente una pequeña apreciación, creo, pues ahí no sé si era de mi época el comercial, ahí te dejé solo en ese rincón. Dale. Creo que era Carabineros de Chile, no estoy 100% seguro, pero creo que era de Carabineros de Chile. Pero no, pero un tema puntual respecto a la cultura de seguridad que vemos en cada uno de nosotros. Un ejemplo muy simple, cuando uno va a elegir un auto, generalmente uno elige por, no sé, el modelo que le gustó, el color y cosas así, la radio tal vez, algunas personas, los parlantes, pero muy pocas personas preguntan por los sistemas de seguridad que tiene el auto. Es así. Entonces, en ese sentido, y al final de cuentas, cuando uno se traslada en auto, ahí lo pusieron... Ahí está, no, Max, ahí se pasó. Oye, ¿quién es Max? El que Max, está a cargo del... el director de la radio. No, se pasó. Muy ágil ahí con el comercial. Pero efectivamente lo que uno ve es que las personas eligen el tipo de auto en el que quieren viajar, no por un tema de seguridad, sino por cómo se ven más allá de la seguridad. Entonces, nuestra invitación como botón de seguridad es precisamente dar un giro en ese sentido, preocuparnos más de la seguridad y entender que al final del día es nuestra propia vida y la vida de las personas que queremos la que podemos salvar. Luis, te quiero dar las gracias por haberte contactado con nosotros. Estamos de manera constante ahí trabajando con Mutual de Seguridad, así que un abrazo, que no sea el último contacto porque estos son temas muy importantes y a ver si más adelante volvemos a tocar este tema y otros más que están saliendo. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un saludo a Max también y a todos los auditores de Radio Touch TV. Gracias, te pasaste. Un abrazo. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Un tema bastante importante que se deja de lado muchas veces, tema de educación vial. Nosotros ves que sacamos temas que son cotidianos, nos vamos dando cuenta cómo se va perdiendo en el tiempo la conciencia de estar acá con el compatriota, con el ser humano, con el prójimo que está al costado de nosotros, y nos vamos dando cuenta que nos falta mucha cultura social aún para poder convivir de manera en paz. Ya está con nosotros el diputado Luis Rocaful, que está por ahí, se está conectando. Venía a hablarnos de un tema que había pasado la semana pasada. Yo lo tengo para bombardear de preguntas que pasaron hoy en la tarde, noticiosas políticamente. Así que lo estamos esperando ahí para que se conecte. Tú me avisáis, Maxi. Mientras tanto, yo les comento que Complejo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, canchas de pasto sintético para que puedan ir a jugar, esperando que el toque de queda se levante y esté hasta las por lo menos 24 horas y pueda ir a jugar la gente
tranquilamente y no apurada a los espacios deportivos. Y así como Mundo Sport, todos los espacios deportivos ya se están abriendo teatros y un sinnúmero de temas. Tú me avisas, Maxi, cuando esté el diputado. Ahí está don Luis. Diputado, ¿cómo está usted? Gracias por contactarse de nuevo con Radio Touch. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas noches. Bien, pues, recién llegando a Valparaíso. ¿Y dónde está? ¿Está en Arica? ¿Dónde está? ¿En Valparaíso? Estaba en Arica y acabo de llegar de Santiago y Santiago inmediatamente a Valparaíso para ya mañana comenzar la tarea legislativa. Oiga, diputado, le voy a preguntar primero, ¿estuvo con el ministro París la semana pasada? Supe. Efectivamente, en una audiencia telemática con el ministro y además también, también invitar al gobernador regional para que me acompañara, dirigente también de los sectores contaminados con polimetales y además también algunos consejeros regionales para tratar la problemática de Arica respecto a salud en algunos temas. ¿Y cómo va el tema ahí? Porque la otra vez conversamos y Arica ahí al final le ponen determinados temas. ¿Avanzamos o no avanzamos? Sí, bueno, a raíz de lo mismo, de lo que habíamos conversado el otro día, frente a una grave situación que está viviendo Arica en el tema de salud, es que se hacía urgente esta reunión y con los actores principales para que todos en Arica supieran cuál era la situación real. Bueno, ahí nos encontramos con algunas contradicciones que se estaban dando respecto al desarrollo de algunos proyectos tan importantes para nosotros y tan sensibles como, por ejemplo, la construcción de algunos centros de salud, CEFAM, en el sector rural y también otro en un sector bastante poblado, y además también el tema que tiene que ver con el compromiso que hay ya desde el 2009 de la construcción de un centro de salud ambiental. Así que, bueno, como quieran ustedes, podemos desarrollar la entrevista. Dentro de eso, porque es súper importante para las regiones, porque toda la pandemia ha tapado un sinnúmero de necesidades que están, ya lo habíamos conversado la otra vez, que habían determinadas operaciones que tenían que ir en avión, pasar desde Santiago, incluso para después volver a Antofagasta con respecto al tema. Me parecía que estuviéramos en la prehistoria. Entonces, resulta que como que la memoria es muy frágil, pasan noticias de un día para otro. Entonces, bueno, lo que usted conversó con el ministro. Ahora, la idea es poder llevar esto a concretarse, porque además se pasó volando el gobierno de Sebastián Piñera por un lado bueno y por otro lado malo, porque no se hicieron muchas cosas, pero resulta que vienen ahora nuevas elecciones y resulta que ya se murió ya prácticamente el tema, se va a acabar la pandemia, esperábamos pronto, y hubieron un sinnúmero de tareas que no quedaron y vienen para el próximo gobierno. Bueno, primero es que hay que, aparte de la situación que se está viviendo ante la pandemia, hoy día, después de la pandemia, tenemos, creo, 3 cosas gravísimas. Una, que tenemos una lista de espera de aproximadamente 12.000 personas que se han acumulado. Segundo lugar, el hospital hoy día aún está ocupado por incluso reforzado con una carpa, un hospital de campaña en una capital regional. ¿Ya? Y tercero, hay un CEFAM que tenía que haber sido entregado, que lamentablemente ya está siendo ocupado también con gente hospitalizada. Y por último, hay un tema que quizás para el resto del país no le hace mucho sentido, pero la gente de Arica, frente a la distancia de 2.000 kilómetros y no tener clínicas como en otras partes, en otras regiones del país existen, atención un poquito más mayor de atención, mayor cobertura, porque Arica tiene un hospital, el hospital, nada más que eso. Mucha gente accede a ir acá, al Perú, y allá se hacen sus exámenes, e incluso intervenciones en el mismo Perú. Entonces hoy día, con la frontera cerrada, por una razón lógica y de interés nacional, tiene que estar cerrada, y nosotros no queremos para nada que la abran todavía, porque hoy día es complicadísima la situación que está viviendo el Perú. Sin embargo, se hace necesario que nosotros continuemos en dotar de una infraestructura, de una cobertura en salud primaria, sobre todo para los más vulnerables, lo más rápido posible. Nosotros ya tenemos una estructura de CEFAM, una cantidad de CEFAM, de distribución de cobertura, para una población de 160.000 habitantes. Y nosotros hoy día tenemos 250.000 habitantes. Entonces hoy día hay una tremenda falencia, una tremenda escasez respecto a la atención. Y además, ¿para qué decir lo que tiene que ver con las especialidades que
como usted bien lo decía, las especialidades tienen que concurrirse o a la ciudad de Antofagasta o a Santiago, y ahí hay que esperar que desocupen una cama en algún hospital de Santiago y con la especialidad para que las personas puedan derivarse. Hoy tenemos personas con cáncer, ya que no han podido ser operadas en el Hospital Juan Noé, el hospital local de Arica, y tienen que derivarse y no se han podido derivar. Por lo tanto, hay un tremendo drama en cada una de las familias que están esperando hoy día una atención. Y es por esa razón que en esta entrevista con el ministro le pedimos que pudiera, primero, sincerar qué estaba pasando con estas cosas, y además también cuáles son las fechas y cómo nosotros también podemos colaborar. Y en eso, bueno, el recién asumido gobernador regional comprometió a poner de su parte, pero también acá la gran parte es la parte técnica, es la parte del Ministerio de Salud quien tiene que colaborar. Así que le pedimos al ministro que pudiera poner énfasis especial a esto, porque el hospital está colapsado y el hospital, quizás algunos pensarán que no tiene relación. Hoy día el hospital, por ejemplo, y dado que han aumentado las enfermedades mentales, yo quiero también contarles que nuestra ciudad hoy día es víctima de la droga. Nuestra ciudad es un pasadizo por donde ingresa la droga al país y a otras partes de Latinoamérica o de Europa. Y bueno, lamentablemente ahí han caído mucha gente, jóvenes y adultos, en el tema, bajo el flagelo de la droga. Y el jueves de la semana, ya antes pasada, una chica que estaba en el psiquiátrico, en el primer piso, llegan y la trasladan al quinto piso, a otra sala que adaptan en pediatría, y esta niña en un par de días, 3, 4 días, se tira del quinto piso y se suicida. O sea, ¿dónde están los protocolos? ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está? ¿Qué sucede con eso? Y quiero poner énfasis en esto. Una niña de 16 años que estaba bajo la protección del Estado, y se supone que una niña que tiene una enfermedad mental es de cuidado. Me imagino que el diagnóstico habrá dicho que estaba con una fuerte depresión y otras cosas más, que había que tener ciertos cuidados con ella. Entonces, subirla a un quinto piso sin los cuidados necesarios, es decir, la están exponiendo a que ella pudiera hacer esto. Entonces, en los medios de comunicación, Arica dice, niña cae del quinto piso, pero nos dicen que una niña que estaba bajo la protección del Estado, que estaba hospitalizada justamente para que se pudiera sanar, y el hospital, no sé si los protocolos no se cumplieron, no sé si existen los protocolos, o no sé a quién se le ocurrió subir a una niña al quinto piso. Nadie se hace responsable de esto. Y bueno, por supuesto que yo he acudido a la Fiscalía Regional para que se investigue con la máxima rigurosidad y acuciosidad respecto a este caso. De la misma manera también me entrevisté con la defensora de la niñez y ya pienso en los próximos días entrevistarme también con el subsecretario de redes asistenciales para que se haga también una investigación administrativa independiente de lo que se siga en los tribunales de justicia. Y eso es consecuencia de esto, es consecuencia de un hospital colapsado, un hospital que hoy día ya no tiene espacio, un hospital que fue construido en el año 73, 72, que fue normalizado en 2008-2009, pero bajo la misma capacidad, y hoy día tenemos una población que ya no da abasto para ese hospital. No quiero parecer populista con respecto a lo que yo voy a decir, ni tampoco clasista, pero por ejemplo, las últimas 3 semanas, con el dolor que significa o un suicidio o un asesinato, no ha sido bombardeado en los medios de comunicación, los matinales, lo que ocurrió con la modelo brasileña, que no sabíamos si se lanzó al vacío o si fue asesinada. Y resulta que acá hay un tema puntual con niños, con una niña de 16 años que se lanza a un quinto piso donde hay pasadizos de narcotráfico, donde uno toma el tema de la droga constantemente, y resulta que esto no sale en ninguna parte, porque usted me está diciendo además que tenemos 12.000 personas que van a quedar en lista de espera, que ya están en lista de espera y que post pandemia no sabemos cómo se van a atender. Entonces, estas cosas que son como ocultas son las que a uno le molesta, porque de repente es re fácil en los medios masivos hablar en buena onda, bonito, pero estas son las que, como quien dice, vulgarmente hablando, es donde pica la jaiba, po, donde pasan cosas puntuales, po. Si hacerse lindo en la tele es re fácil, po. Yo agradezco esta oportunidad de dar a conocer un tema tan lamentable, porque uno ve en cualquier parte de Chile cuando sucede algo, sobre todo en Santiago o cerca de Santiago, y esto inmediatamente hay una investigación y los medios de comunicación presionan, pero a mí me llama la atención que este caso en Arica ocurrió a 2.000 kilómetros, es un caso más y punto, y se olvidó. No se olvidó, por supuesto, para la gente de Arica que sigue haciendo pelatón, que está pendiente del tema, y yo la verdad, las cosas que como parlamentario me siento obligado de poder buscar todas las instancias
para que se haga justicia y para que se pueda corregir un tema que realmente es gravísimo. Es gravísimo porque ya anteriormente había habido también un incidente con otro niño en las mismas condiciones, que afortunadamente no corrió con la misma suerte de esta niña. Pero yo que estábamos esperando esto, que muriera una niña, para darnos cuenta que en Arica, por ejemplo, no existe un sistema para desintoxicación de los niños. No existe, porque aparte de esto, cuando existe un niño que se le tiene que desintoxicar, se le envía a Iquique o se le envía a otra ciudad, como Antofagasta, y no se hace el tratamiento en Arica. Cuando un niño está bajo el efecto de la droga, tiene esa dependencia, hay que hacer un trabajo integral, un trabajo que tiene que ver con lo clínico, pero también tiene que ver un trabajo con lo psicológico, y ahí también cuenta la familia. Es decir, a este niño lo sacan de la familia, de su familia, y lo envían a otra parte, es decir, no se tiene el cuidado. Y es un tema que a nosotros, si es cierto, he dicho, oye, dejen de construir una plaza menos, o cómprense 2 autos menos, porque con eso podremos equipar de alguna manera. Este es un tema que tenemos que visibilizarlo, o sea, no podemos ocultarlo. No podemos hablar como la parte de la segunda o tercera clase de pacientes que no necesitan tanta atención como otras cosas patológicas que son normales. A mí me parece que eso también requiere de mucha atención, sobre todo cuando son jóvenes, porque esos jóvenes los podemos recuperar y tenemos que trabajar, porque esto no es un tema solamente del papá y de la mamá, ese es un tema de sociedad. Es un tema de sociedad. Acá instalamos y permitimos a través de años, ¿cierto?, que fuera un pasadizo de droga, que hoy día con la frontera cerrada todavía se pasa droga, y por lo tanto entonces tenemos que hacernos cargo. Y yo demando esto, no lo demando yo personalmente, sino que trato de representar a mi región de Arica y Parinacota, que ese es un tema gravísimo y que requerimos la atención nacional. No es posible que Arica siga cargando con estas mochilas por ser una ciudad fronteriza, sea al final una ciudad que todos dicen después, no, es que en Arica, es que en Arica es la ciudad de la coca, es que Arica es todo. No, señores, no. Yo creo que acá hay que poner mayor atención, y eso exigimos. Exigimos hoy día que hemos llegado a un límite que de verdad nos tiene realmente apesadumbrados. Una niña de 16 años con todas las ganas de vivir, y no es que era una niña abandonada. Yo ya he tenido contacto con la mamá, estaba en buenos colegios, la niña había preocupación, la mamá la entrega al hospital para que la puedan ayudar, porque en Arica no existen tampoco otras instancias, y lamentablemente se la entregan muerta. Diputado, haciendo una unión, un puente, porque todo esto también estamos en la época de las elecciones presidenciales. Hay un sinnúmero de temas que yo no sé si a través de pauta de prensa, pero que también los candidatos no los tocan. Por ejemplo, lo que usted acaba de señalar no es un tema que se haya tocado en ninguno de los debates presidenciales, en ninguno. O sea, en ningún debate presidencial salió el tema de las regiones, lo que está pasando en el Pasadizo Coca, se tocaban otros temas puntuales. Y la semana pasada estuvo acá la diputada Orsini y estábamos hablando sobre el tema de la votación de la despenalización del aborto en 14 semanas, y fue votado en contra hoy día por gente de la misma coalición a la cual usted pertenece. Entonces de repente uno se pregunta ¿para dónde vamos a ir enfocados? Porque si en estos temas que supuestamente están todos en concordancia, estos otros temas como el que usted acaba de señalar son invisibles, no son visibilizados por los demás, la gente entra a preocuparse, porque es como recién el invitado que teníamos de seguridad vial, los temas constantes, los temas cotidianos no están siendo escuchados. Bueno, el tema del aborto, la verdad las cosas es que vamos a seguir viviendo en un país hipócrita. Yo vivo en una ciudad fronteriza, Arica, y soy testigo de la cantidad de personas que van desde Iquique, desde Antofagasta, desde el mismo Santiago, van hacia el Perú a hacerse aborto. Y muchas de ellas después han llegado a Arica grave, y muchas de ellas, por lo menos los que no tienen recursos, mueren. O sea, eso es una realidad. Pues, o sea, entonces, si queremos ser hipócritas y tapar esto, a mí me parece que vamos a seguir de mal en peor. Aquí las cosas hay que transparentarlas. A mí me gustaría que se hiciera una encuesta de cuántas son las personas, o no una encuesta, una investigación, mejor dicho, respecto a esto. Claro, lo de hoy día es sorprendente, por una parte, por otra no, pero por ejemplo te empiezan a pasar cosas, ¿te fijas? Entonces uno ve esto. Nosotros acá tenemos de panelista Laura Albornoz los días jueves en Restaurant Touch, y el domingo renunció al Partido Demócrata Cristiano después de 39 años. Entonces tú ves que hoy día, justamente con un voto de la coalición que se supone que está viendo este tema, sale rechazado. Entonces tú decís de repente, y la candidata presidencial,
Y Hernán Proboste dice que tampoco puede alinear a la gente para que vote desde una perspectiva, sino que tiene que aceptar el voto de los demás. Entonces uno se pregunta, efectivamente, cuando tú visibilizas un problema y la gente te escucha, tiende a creer que de repente ocupan el problema para el voto nomás. Y se empieza a preocupar. Usted acá ha visibilizado constantemente el tema. Y yo me pregunto, ¿qué siente usted cuando de repente ve a los candidatos presidenciales temas tan importantes como que en Arica hay un hospital y no hay clínica y ninguno lo ha nombrado? Entonces, yo me pregunto, ¿qué siente usted? Bueno, una tremenda frustración, y yo, más allá de tener una línea, o sea, tengo una línea política, pero también más allá de los colores, yo defiendo a mi región, y hoy día la falencia y Arica y Parinacota hoy día es una víctima del centralismo, estamos cansados de que nos miren como colonia, de que nos pongan delegados, de que de Santiago, en una puerta cerrada, se defina o se decida respecto a lo que se puede hacer en la ciudad de Arica. Nosotros somos una ciudad que tenemos que relacionarnos con Perú y con Bolivia por una razón natural, y estamos contentos de eso. Pero además nos aíslan de ello. Tenemos dos tratados, el tratado de 1904 y el tratado de 1929. Y el tema de migrantes es un tema nuestro de hace décadas. El tema migrante no es un tema porque hoy día no está viviendo Antofagasta, porque hoy día no está viviendo Santiago, hoy día es tema. Pero el tema de migrante, por ejemplo, y quiero poner un ejemplo. En el Valle de Azapa, uno de los pocos valles que surte en gran parte de los valledores, en gran parte del año, ese Valle de Azapa, la gran parte de mano de obra es boliviana, pues. Y son bolivianos ingresados clandestinamente, y no ahora. Por favor, hay niños que tenían, el otro día yo vi una persona de 17 años que no tenía documentos y que había nacido en Azapa, en Arica. Y por lo tanto no tenía ningún derecho a nada. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por una convención internacional de protección a los niños y niñas, nosotros tenemos que entregarles salud, tenemos que entregarles educación. Entonces, se les tiene que entregar, porque eso es parte también de un tratado que tenemos con el resto del mundo. Sin embargo, a Arica no se le da un per cápita adicional, un recurso adicional a la salud primaria para que atienda a sus niños. Cerca de 7.000 a 8.000 niños en una población que la chilena no alcanza a ser 6.000. Entonces también es una cuestión que es no ver, es no querer ver, es no hacerse cargo de las distintas realidades que tiene nuestro país, porque me imagino que otras regiones como Tarapacá, como Antofagasta, también tienen sus particularidades. No es que cada una de las regiones o la nuestra sea más que las otras. No me estoy poniendo en ese plano, me estoy poniendo en el plano de que la mirada de Santiago tiene que ser un poco más en lo territorial de cada uno de los lugares, y no mirar desde el punto de vista de lo que es Santiago. Hay muchas cosas hoy día, y yo la veo la diferencia todos los días. Yo llego acá, veo el movimiento, veo acá en Santiago, si no tienen hora en un hospital, se pueden ir a otro hospital, pueden cruzar. Es decir, hay una diversidad que costará un poco más, sí, pero hay diferentes alternativas. Ya, lamentablemente, también por razones económicas, no sé por qué, el hospital el día viernes, orden del ministerio, el día viernes interrumpe todos los servicios el fin de semana. O sea, no tengo traumatólogo, no tengo geógrafo, no tengo nada, ni el sábado ni el domingo. Lo que pasa es que en el 2021, próximo a unas nuevas elecciones presidenciales, seguir teniendo estos temas es que realmente es frustrante, porque resulta que constantemente estamos en lo mismo. O sea, llevamos debates televisados para todo el país, llevamos 5 debates televisados para todo el país y ninguno tocó ese tema. Entonces, yo la verdad es que uno se pregunta para dónde va la micro. Yo de verdad que es molesto. Lo que usted cuenta es una hipocresía grande porque se cruza y al final el Estado tiene que responder trayendo de vuelta, cuando se van a Tacna y sale mal la operación, van a un hospital público. Y es el Estado el que arregla lo que se tuvieron que ir a hacer a otro país, esto que acá no se hacía. Y si además es uno solo el hospital, peor. Y si tenemos la capital regional y esto no se anuncia y no se difunde y no se visibiliza que hay estos problemas, peor todavía. Entonces, de repente, bajo este punto de vista, yo me imagino que a usted no le parece nada simpático que aparezcan los constituyentes quejándose porque almuerzan en la escalera, po. Porque si fueron elegidos para el tema y se quejan porque están almorzando en la escalera, y acá tenemos que hay un puro hospital en Arica y que hay 12.000 personas en espera y que hay gente que se está muriendo, yo pienso que de repente quienes van a construir nuestra nueva constitución, para quien vive el problema constante, igual es molesto, po.
Bueno, a mí, de verdad, hoy día poco me interesan los problemas a nivel nacional, lo quiero decir con bastante claridad, porque ya tenemos problemas mucho más graves y agudos. Yo lo que lamento es que la gente de mi ciudad se haya acostumbrado a este sistema, se haya resignado a esto. Yo no me resigno. Hoy día se aparece como gran noticia donde el gobernador regional recién asumido va a gestionar los recursos para bajar la lista de espera. Pero es una voluntad política del momento. No es algo que esté institucionalizado, sino que va a ser por el momento que se va a tomar médicos, ya, se va a bajar. Pero después vuelve nuevamente a acumularse el escritorio de solicitudes en lista de espera otra vez. Entonces, ¿cómo la persona, cómo hacemos un sistema que la persona tenga? Y estamos hablando de la salud curativa, no estamos hablando de la salud preventiva, que es otro problema que tenemos. Porque si tuviéramos una mejor salud preventiva, yo creo que sería mucho mejor. La persona tiene que llegar a enfermarse, ser crónico, para que recién pueda ser atendido. Entonces, yo creo que no podemos renunciar. Y espero. Yo, mi candidata es Paula Narváez, por supuesto, y a ella le he hecho ver este tema. Y en la visita del día viernes a Arica, yo creo que se comprometa con el principal tema de la ciudad, con el tema de salud. Claro, hay algunas personas que, por ejemplo, en Arica, la mayor parte de gente pertenece a las Fuerzas Armadas, Carabineros tiene un hospital, el Ejército tiene otro hospital, y ellos tienen protección de salud. Pero el resto de la población no la tiene. Y esas personas son como los, de verdad, no quiero comparar, pero son como que tienen que, asumen su realidad, asumen su situación y a lo que Dios pase. Yo creo que no. Acá todos los chilenos y chilenas, independientes de donde vivan, tienen derecho a tener salud. Y en Arica es una ciudad hoy día importante para el país, muchas cosas. Hoy día la tranquilidad que tenemos en Antofagasta, en Calama, en Sacacó y todo lo demás, se debe justamente a lo que fue la guerra del Pacífico y el costo que se tuvo que pagar fue un tratado, el tratado de 1929, ¿cierto? Y de 1904 que tuvo que asumirlo, digamos, como sacrificio, como ciudad de sacrificio, la ciudad de Arica. Por lo tanto, a nosotros se nos debe también tanta atención como cualquier parte del país. Diputado, yo quiero darle las gracias. Yo le dije la otra vez que espero que no sea el último contacto y hoy día le digo lo mismo, porque la única forma de ir viendo y que se vayan visualizando estos temas es que sean de esta manera. Así que vamos a estar en contacto y yo comparto su molestia y ¿sabe qué? Me alegra que usted lo diga de esta manera, porque son temas que son de la calle, son que uno los ve en el barro día a día y que de repente es fácil llenar una pauta de medios masivos poniendo sobre un suicidio, asesinato, estar toda la mañana en lo mismo, haciéndose el lindo, decir cosas bonitas, cuando tenemos un país tan grande donde hay que visibilizar más cosas y simplemente no lo hacen, no sé si porque no saben o porque no quieren. Así que le quiero dar las gracias, diputado, por estar una vez más con nosotros. No, ustedes por esta oportunidad, muchas gracias. Disculpe, de repente uno se les pasa No, un dele. poco. Tiene que ser más, Ya, po. pero, Tiene que ser más todavía, póngale más nomás. ya, pero yo siempre he dicho, una ciudad, una región, un territorio se desarrolla en la medida que tenga salud. El resto puede esperar, pero primero tenemos que estar todos sanos, tenemos que procurar que haya una mejor atención, una atención digna a cada persona. Somos personas. Y claro, yo no tengo problemas en la atención médica, pero hay personas que no lo tienen y ven con terror y con pavor cuando se llega a la vejez o se tiene alguna enfermedad. ¿Y para qué hablar de la discapacidad? Es otro tema aparte. Diputado, vamos a estar en contacto y le doy las gracias de nuevo. Que esté súper. A ustedes, pues. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Muy buenas tardes. Maxi, mientras hacemos entrar a nuestro otro invitado, pusiste cara cuando dijo lo de la hipocresía y que se iban a Tacna y se vota en contra de la despenalización a las 14 semanas. Es como fuerte darte cuenta cuando hablamos con gente que no es de Santiago, las realidades tan diversas que hay en nuestro país y que son invisibilizadas. Te vi con cara enojado ahí recién. Sí, claro, o sea, sabemos que la realidad todavía está muy centralizada y no se cuenta todo tampoco como debiera ser, porque como usted bien dice, se hacen los lindos. Se hacen los lindos. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado que tenemos acá, y mientras también, o sea, ya están llegando nuestros panelistas del bloque de fútbol en un rato más. Vamos a conversar con Eric San Martín Ramírez, el director de Escuelas de Fútbol de Unión Española y coordinador académico IDAF Universidad SEC, que va a estar conversando con nosotros sobre un tema muy importante porque se viene un conversatorio sobre el fútbol profesional amateur en pandemia. Así que ahí está Eric. ¿Cómo está, Eric? Un gusto saludarte. Estábamos ahí enojados con el diputado, así que discúlpanos que haya ingresado recién. No, gracias, Alejandro. Sí, bastante bien, gracias a Dios.
me estoy recuperando de un racha alérgico que me dio, como podrás mirar ahí en la pantalla. Así que ahí ya estoy con un tratamiento, así que ya estoy bastante mejor. Me estoy reponiendo lentamente. Bueno, arriba Así el que agradezco la ánimo invitación también. y buena energía con respecto a la enfermedad. Cuéntanos sobre este conversatorio. Va a quedar ahí en la pantalla al 100 porque ya van a ir pasando algunos de nuestros invitados al panel para que nos cuentes cuándo es, de qué se trata y por qué nace. Esto es el próximo jueves 12 por conexión Zoom. Son inscripciones gratuitas. Es una actividad que surge de vinculación con el medio de nuestra universidad, la Universidad SEC, del grupo que pertenece al Club Unión Española, la Fundación Real Madrid, los colegios SEC y la misma universidad. Y a través del Instituto del Deporte y de la Actividad Física de la Universidad SEC, hemos querido hacer esta actividad pensando también en que, bueno, lentamente hemos ido reiniciando actividades en un formato distinto, con medidas que por supuesto son las que indica la autoridad sanitaria, y tenemos muy buenos invitados. Va a estar con nosotros en este conversatorio César Bravo, actual entrenador, director técnico del plantel profesional de la Unión Española, con un muy buen paso por fútbol formativo. Por lo tanto, él también tiene una relación con el club bastante estrecha. Nos va a acompañar también Cristóbal Rivas, que fue preparador físico del plantel profesional de la Unión Española en la época que estuvo Fernando Donano Díaz como entrenador. Y además vamos a tener un invitado que por supuesto nos va a aclarar algunas dudas respecto a cómo está funcionando el fútbol en esta pandemia. Nace esto, Alejandro, naturalmente porque los clubes de fútbol profesional y los clubes amateur han tenido que lidiar ciertas batallas con esta nueva forma de empezar a hacer actividades. Por lo tanto, creo que es súper pertinente poder escuchar a estos expositores, porque ya tienen una visión desde el campo, desde lo que se está haciendo, y que naturalmente es súper bueno compartir. Lo importante de esto es que estamos, bueno, ya se está acomodando en el estudio Claudio Guzmán y Pancho Pérez, que vienen al segundo bloque del análisis del fútbol. Lo importante de esto es crear las instancias, porque hemos visto una cantidad de opiniones que son todas muy respetables con respecto a post-pandemia y cómo se tiene que hacer el deporte, pero que guiarlas es interesante para ir escuchando nuevos puntos de vista y cómo poder ir nosotros desarrollando de mejor manera las actividades que se vienen tanto para adultos como niños. Así es, y por eso también hemos querido invitar a Jaime Garreño, que hace poco ya se integró nuevamente al staff de entrenadores de fútbol joven, que también tiene una visión muy importante de lo que es la actividad en estos minutos, y además nos va a acompañar el médico del club, que naturalmente tiene una opinión muy calificada al respecto. Recuerda, Alejandro, que en un principio, cuando volvimos a la actividad del fútbol profesional, tuvimos un par de planteles profesionales con brotes de COVID, y eso significó poner en riesgo, por supuesto, la actividad y el fútbol profesional. Gracias a Dios, en nuestra institución no hemos tenido contagios de COVID, y por supuesto ahí el médico nos va a entregar una visión bastante estrecha de cómo lo están desarrollando. Así que, bueno, Julio Alvarado, que es nuestro médico, también va a estar presente. Tenemos un panel muy nutrido, todos chilenos, todos nacionales, para los que en algún momento me hablaron, pero Eric, tanto argentino, qué sé yo. Bueno, tenemos nuestro panel muy nacional, y por supuesto contentos de poder estar ahí y que nos dé este espacio para poder difundirlo. Ahí Maxi va a poner después donde se pueden inscribir al conversatorio a través de lo que tú estás haciendo, y tú sabes, pues esto es tu casa y es importante que nosotros difundamos todo lo que sirve para crecer a través del fútbol, tanto amateur como formativo, y todas las personas que están con nosotros. Así que Eric, yo te quiero dar las gracias. Ahí está, lo puso recién Maxi,
para que lo puedas ver y después vamos a ir ahí en Facebook y también en los portales que manejamos para que le sirva y se pueda inscribir la gente y participar de este conversatorio. Así que te damos me pueden escribir, Alejandro, si me permite, me pueden escribir, voy a sacar una foto ahí, me pueden escribir a mi email de la universidad, ahí lo voy a compartir con ustedes y yo les comparto, por supuesto, el link de ese día sin ningún problema. Esto es gratuito, es una instancia que permite ir entregando experiencias y por lo tanto siempre es nutritivo poder en el fondo hacerlo. Así que Alejandro, tener un montón. Un saludo a los panelistas ahí, que tuve la suerte de estar con ellos un par de meses atrás. Así que le agradezco un montón también que estén por ahí, Francisco, y por supuesto a los dos, pues naturalmente. Oye, un abrazo Alejandro, muchas gracias por esta instancia. Oye, te vamos a molestar por el link para tener al entrenador de Unión Española, César Bravo, pues, antes de la semifinal de Copa Chile. Como dice no, encantado, no hay ningún problema. Sí, por supuesto. Así que, y además todo el cuerpo técnico viene con ADN Unión Española, es del fútbol formativo, del fútbol joven, están haciendo un muy buen trabajo con los recursos que se tienen, y además César conoce muy bien a los jugadores que tiene, porque los tuvo en la 18, en la 19, entonces sabe con quién está contando. Así que no hay ningún problema, así que cuenta con eso, por supuesto, y para todas las personas que nos estén escuchando. Gracias, Eric. Un abrazo gigante. Nos vemos. Suerte, chao. Que les vaya bien. Chao. Se integró don Claudio Guzmani y don Pancho Pérez. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, don Alejandro. Un gusto. Bien, Alejandro. Cambiamos el miércoles por la maratón del lunes. Así estoy viendo. Con diferentes invitados. ¿Es un matinal en la tarde? Sí, pero un matinal serio, ¿Serio? Vespertino. Vespertino. La vespertina. ¿Usted fue al cine para el vespertino? ¿No? ¿Alcanzó? ¿No? El señor Guzmani sí. Matiné. Matiné. Un rotativo, usted dice. Un rotativo. Sí, yo fui al rotativo. 3 por 1 también, sí. ¿no? Ese era en el cine. Sí, eso, no sé. eso mismo. ¿Cuál Eso no? mismo. Ahí donde está, ahí hay Plaza Armas. Para bajito, No, para bajito, no, para el no. subterráneo. No lo conozco. Todo acá en el estudio se están riendo. Sí. Vamos a los saludos antes de venir por camino don Pancho Fanjul, me imagino. Gloria Muñoz, habrá que esperar qué hacen los gobernadores para la descentralización. Don José Cid, o sea, el tema no se soluciona porque Narváez no tiene ninguna opción. Esto a raíz del tema de antes que estaba hablando el diputado Rocaful, con que hay un hospital en Arica impresionante. ¿Ya? No nos sorprende eso a esta altura. Pues pues después yo voy a preguntarle después acá a Atria o a Pato Fernández que si se compara lo del hospital de allá con que tengan que comer en la escalera, pues, claro, pero ellos no están ahí, ¿no? Detalle. Sí, pues, ¿cachai, no? Y en el otro nos saludó don Víctor Chaires desde Ciudad de México, así que un abrazo gigante para Víctor y Conan, que estaba ahí, el Juanito, que también nos estaba escribiendo. Se nos va, fíjate que no sabían ustedes, pues estamos esperando que se va a conectar con nosotros también. A raíz del partido del día de hoy, va a estar por ahí en un rato más con nosotros Leandro Requena, el arquero de Cobresal, que hoy día en la mañana le dolió a usted, hoy día en la mañana. Le trae ese invitado, ¿cómo es eso? ¿Qué? Y sin avisar, sin anestesia. Sí, Bueno. sin anestesia. Buen triunfo. Yo vi a la gente de Cobresal ahí celebrar al máximo el partido del día de hoy. En un partido, en un horario muy, muy entretenido para que lo pueda ver todo el público, el hincha de Palestino, el de Cobresal. Yo creo que la gente no trabaja el día lunes, entonces es muy bonito que den partido a las 11 de la mañana. Estamos volviendo ya a la normalidad, así que si el director después me autoriza, el otro director, el director de Doble Amarilla, el señor Díaz, ¿ya? Le voy a ocupar después que me dé el ok, para que no diga que estoy diciendo cosas. El que me diga me dé el ok para la autorización de la nómina de la sub-20, que la mandó Nicolás Quiero, que está ahí también junto con nosotros. Así que vamos a esperar ahí a Leandro Requena también, que viene el arquero de Cobresal. Don Claudio, vamos a dejar, ¿cómo va a ir? ¿A qué lado va a ir Pancho Fanjul? ¿Para la izquierda o para la derecha? Entonces le pregunto a Guzmán. ¿Para qué pase? Vamos, señor Guzmán, mientras... ¿Qué manejo? ¿Qué manejo? Sí, muy bien. ¿Qué le pareció hoy día el partido Palestino con Cobresal? Bueno, tengo que decir que siento que Cobresal ganó justamente, porque llegó, y de eso se trata el fútbol, muchas más veces al arco, aunque Palestino tuvo la pelota, pero esto se trata de hacer goles. Y mi equipo palestino, lamentablemente, lo que veo es que tenemos muchas debilidades atrás, una defensa muy lenta, que queda muy expuesta además por la forma de jugar,
y una delantera que no tiene delanteros, por decirlo de alguna manera, porque los que juegan ahí son volantes ofensivos. Carrasco puede ser un puntero, pero no hay un goleador. Y eso lo está haciendo Jiménez. Y si no hace Jiménez, hoy día no estaba Bartichotto, el goleador que contrataron ha estado lesionado la gran parte de la temporada, así que la verdad es que está difícil el tema de Palestino y su forma de jugar. Saludamos a don Pancho Fanjul, que acaba de ingresar. ¿Cómo está, don Pancho? ¿Está contento usted con la U, no? Más esperanzado, podría decir. Más esperanza. Sí. ¿Sabe que usted que se junta mucho con Godoy está más pesimista de todas las cosas? No. Lo tengo ahí, No, y que nos vino todo esto, porque yo lo invité. se dijo que venía, pero Venía atrasado. estábamos jugando pádel con Godoy. Don Pancho, ¿pero usted vio el partido hoy día en la mañana? No. No pudo ver hoy día el partido en la no mañana. pude. Nosotros lo vimos acá mientras estábamos en doble amarilla. Y yo vi el desestrés, por eso que invitamos a Leandro a ver si se alcanza a conectar en el tercer gol, porque hoy día era un partido súper complicado para Cobresal. Así es. Sí. Porque quedaba por tabla abajo. Sí. Y ya que había ganado el Super Guachipato, había ganado. Y, O sea, y- sí. y tenemos, acá se lo ataca. Y se nos fue don Dalcho Giovanoli, pues don Pancho, pero ¿qué hacemos ante eso? Bueno, yo creo que es más de algo que se venía presagiando. Dalcio, un entrenador ya de recorrido y que lo llevaron a O'Higgins con la tarea. ¿Cuál era la tarea? Salvarlos nada menos que el descenso. El equipo estaba en el descenso, él cumplió la tarea, los dejó sobre la mitad de la tabla prácticamente. Y yo leí una estadística, debe ser de los pocos técnicos que lo despiden con el 51.8% de rendimiento. Entonces, yo creo que va más que nada por el tema de las políticas deportivas, que es lo que quieren como entrenador. Dalcio cumplió su meta, cumplió su objetivo y seguramente O'Higgins quiere volver a tener, en este caso, a los entrenadores de 3 delanteros, de los 9, de presión alta. Bueno, cada equipo tiene su estructura táctica. A mí me queda la sensación de que Dalcio, pese a tener una racha negativa, nunca cayó en el desespero, en insultar a un periodista, a los árbitros. Me da la impresión que siempre se mantuvo como es él, un caballero también dentro de la cancha. Antes de hacer la pregunta a Pancho Fanjul con respecto a esto de las políticas y de que van y entran, Maxi me avisan que en 2 minutos más va a entrar Leandro, por si acaso, por si lo veía ahí, para conversar con nosotros. ¿Cómo se entiende esto de que yo ya termino por no creer que existe el tema de una continuidad deportiva ante temas como los que pasó con O'Higgins? Porque si uno lo ve tranquilamente, en el fondo está a 9 puntos los punteros, pues entonces también es como medio exagerado este tipo de cosas, tomando en consideración que le sacan 2 motores Exactamente. al Es que, equipo. es que hay que tener claro que estamos en Chile en primer lugar y se contradicen muchas veces las expectativas con las realidades. O sea, y cuando le armaron el equipo a Dalcho le dijeron este es un equipo para pelear el campeonato, tiene un arquero primer nivel, le trajeron a Larrondo, etcétera, etcétera. Pero después se les olvida que le sacaron a ese arquero de primer nivel, le sacaron Porque lo Al estaba Alarcón. peleando cuando tenía Al esos Alarcón, jugadores. sí. Claro, exacto. Antes de O sea, Copa América. Entonces se queda en el subconsciente, en la retina de algunos, que tenía un tremendo equipo y a lo mejor los resultados en ese minuto con los jugadores no eran los que esperaban, o sí, pero se les olvidó. Sí, y es relativo eso de tremendo equipo. Yo creo que tenía buenas figuras como Batalla, como Larrondo, como Alarcón, como Fernández, que son la columna vertebral, por decirlo de alguna manera. Pero si le sacáis 2 de esos No tenía relevo. y no traes a nadie, y Dalcho, vuelvo a decir, como dijo Francisco, es un caballero, no anduvo gritando a los 4 vientos que necesitaba un arquero y un central, porque además se le han lesionado jugadores y otro volante de contención. Entonces, el trabajo tranquilo en un club como Higgins, que además tiene muchos jugadores nuevos de la cantera, Meneses, otros que han ido jugando, no se ve la coherencia. Es curioso en un club ordenado. Nos vamos a El Salvador. Leandro Requena está con nosotros. Leandro, te quiero dar las gracias por conectarte con Radio Touch acá junto a Pancho Fanjul, Pancho Pérez y don Claudio Guzmán. Leandro, gracias por estar con nosotros. Te saluda Alejandro Cortés desde acá. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches para vos y para toda la mesa ahí. Te damos las gracias y le doy las gracias al Marce Gaete, que es nuestro productor allá en El Salvador, porque si no lo hacía, no
no aceptáis el contacto, le clausurábamos las canchas en el complejo. No podía tener la escuela de arquero. Así que le doy las gracias al Marce Gaete por estar con nosotros. Sufrido triunfo en el día de hoy. Acá nuestro panelista Claudio Guzmán, fanático palestino, sufría en el 3-1 que los liberó un poco porque han tenido mala suerte en algunos partidos y se quedaban un poco más abajo si no ganaban. Así que bien liberador el triunfo del día de hoy. Sí, bueno, gracias a Dios pudimos cortar una racha negativa para nosotros, que bueno, sin duda que va generando un poco de desconfianza, aunque sabíamos que sacando el partido con Everton, donde por ahí las cosas no salieron bien, considero que no veníamos haciendo malos partidos, que los rivales no eran muy superiores a nosotros, pero no se nos estaban dando los resultados. Y bueno, gracias a Dios pudimos sacar adelante en nuestra casa un partido dificilísimo ante un rival que bueno, que nos había tocado enfrentarlo en Copa, que lo conocíamos bastante bien, pero no deja de ser complicado. Tomando en consideración que perdieron figuras importantes por lesiones y que también, esto es como todo, acá se centraliza todo en Santiago y de repente la pérdida de jugadores por lesión para ustedes se resiente bastante, pero muchas veces uno no toma en consideración ese tipo de detalles. Sí, sin duda que sí, y más cuando por ahí no tenés un plantel tan largo como por ahí tiene la posibilidad de otros equipos. Se nos dificulta un poco más a nosotros, al profe para el armado del 11. Pero bueno, como dije antes, contento de que pudimos salir de ese momento complicado del que estábamos y bueno, ahora aprovechar este envión que se nos viene un lindo rival el domingo. Te dejo con Pancho Pérez para que te haga unas consultas. Hola Leandro, un gusto tenerte acá con nosotros, acá en la mesa. Te quería consultar, estamos en un medio en general, tú en el medio argentino también, que todo es rapidez, inmediatez. ¿Cómo ves tú el proceso que está llevando el profe Gustavo Huerta, en donde se le respeta el trabajo, se mantiene, hay una idea en este caso de sostener al entrenador? ¿Cómo ves tú esto en un medio que hoy en día no respeta los procesos, no respeta el trabajo a largo plazo? ¿Cómo lo aprecias tú eso? ¿Qué tal, Pancho? Muy buenas noches. Sí, la verdad que es para sacarse el sombrero con el profe Gustavo porque tiene una historia muy especial con esta institución. Claramente sabe cosas que bueno, solamente él puede manejarlos en esta institución que le ha dado tanto. Uno llegó y se adaptó a su forma de trabajo, a sus métodos. Y bueno, hay que convencerse de la idea porque, como bien decís, por algo se bancan los proyectos, porque el profe, cuando le tocó asumir esta etapa en Cobresal allá por el 2017, si no me equivoco, el equipo estaba por bajar a tercera división, logró salvarlo, luego logró el ascenso y bueno, venimos de 2 torneos consecutivos, uno en el que yo fui parte y clasificamos a la Copa y el anterior que por el estallido social no se pudo dar, pero que Cobresal siempre está de mitad de tabla para arriba, pero eso, peleando por objetivos importantes y bueno, creo que eso es lo que más se valora, ¿no? Esperemos que en este torneo también podamos hacer lo mismo. Claudio, tú tenías una consulta con... Sí, Leandro, ya 3 campeonatos que está ahí en Cobresal, creo. ¿Cómo es la vida allá en Cobresal para ti que vienes de afuera? Conocer un poco más tu trayectoria, cómo se gestó venir a un lugar como El Salvador, que es difícil, aunque mucha gente dice que por otra parte es como una especie de oasis para poder integrarse bien al equipo. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Sí, la verdad que bueno, por ahí de entrada no es un lugar fácil para el que no conoce, pero sinceramente tengo que marcarlo y agradecer principalmente a los dirigentes, al cuerpo técnico y a toda la gente de El Salvador, porque a uno lo han hecho sentir súper cómodo. Y la verdad que para uno que está con la familia es súper especial, ¿no? Puede disfrutar de muchos momentos con la tranquilidad que existe en El Salvador y la verdad que uno se va adaptando y gracias a Dios la familia está muy cómoda. Leandro, tú me corriges, jugaste mucho tiempo en Talleres de Córdoba, desconozco si, pero tú naciste en Talleres, ¿no? Sí, desde los 8 años hice todo inferior en Talleres y hasta los 25 años que fue cuando ya terminé contrato y me fui.
Te lo pregunto por qué razón. Pancho, tanto como quien te habla, trabajamos en escuelas de fútbol con niños. Hace unos años atrás tuve la fortuna, gracias al fútbol yo conozco fuera de país, sino ninguna posibilidad, de ir a uno de los somos dos, ¿viste? A uno de los campeonatos que organizaban allá en Córdoba, y estoy hablando del año 2004 más o menos, y sentía primero envidia sana y segundo lo atrasado que estábamos, porque ahí uno descubre en Córdoba la cantidad de equipos que hay, porque está Junior de Córdoba, está Racing de Córdoba, está Talleres, está Belgrano, está Instituto, cada uno con sus respectivos lugares de entrenamiento, bastante grandes. En esa época Racing estaba en tercera y llevaba 10.000 personas al estadio, un tema gigante. Está Carlos Paz, están los Cóndores, toda la zona. Y uno de repente acá en Chile ha ocurrido con temas de gobierno que se bajan el tema de educación física, que cuesta hacer fútbol para las escuelas. ¿Cuán importante fue para ti la idiosincrasia argentina de ocupar los parques para poder jugar, de que se hagan actividades futbolísticas constantes en este caso? Cosa que acá en nuestro país, no sé si te has dado cuenta, el chileno es distinto. Acá como que hacer deporte es casi un privilegio. Sí, bueno. Igualmente creo que eso de a poco, si no lo tengo mal asimilado, está progresando, que eso es muy bueno. Es muy bueno, el deporte sirve mucho para que los chicos puedan salir de la calle, más que nada, que es un tema que por lo menos en mi país es bastante complicado. Y después sí, como bien decís, si todo eso está en Córdoba, te imaginarás lo que es Buenos Aires y bueno, cantidades y cantidades de clubes con divisiones menores, algunos lo hacen bien y otros muy bien, pero es fundamental tener una base que el chico justamente desde pequeño pueda ir incorporando cosas, que primero disfrute mucho de esto, que pueda generar amigos, que pueda generar ese contacto con demás niños que puedan divertirse y eso también uno lo va formando como persona más que nada. Esa es la contención que tienen que tener los clubes también, así que como bien decís, ¿no? Gracias por remarcarlo, porque la verdad que sí, Córdoba es una provincia hermosa. Todas las instituciones, gracias a Dios, hoy por hoy están muy bien, cada uno con su predio de trabajo, con sus divisiones menores, compitiendo al mejor nivel y bueno, creo que está a la vista la cantidad de jugadores que eso abarca. Y como era, yo me fui a comer los chocolates acá en Los Paspas, así que estamos ahí de buena forma. Leandro, qué linda la villa. Leandro, te hace una pregunta TNT. ¿Es difícil el partido con la U? No, hay que pensarla harto. ¿Está complicado? ¿Se ve complicado el partido con la U o es algo más motivante que complicado? Porque yo me imagino que además está la motivación de enfrentar un rival donde pueden seguir sumando ustedes y donde además es un equipo de los grandes acá en Chile. Yo lo veo más como una motivación más que algo complejo, ¿no? Sí, sin duda. Partiendo de que cualquier rival es duro, en este torneo nosotros también nos consideramos un rival duro. Pero sí, como bien decís, debe ser mucho más una motivación que bueno, pensar en lo complicado que va a ser el partido, que sin duda lo será, pero son partidos para disfrutarlos, ante un rival que es gigante, que tiene individualidades extraordinarias, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos el empujoncito de hoy, así que seguramente iremos a Rancagua con la idea de sumar los 3 puntos, después veremos cómo se da el partido, el rival también juega y es un rival muy importante, pero creo que tenemos las armas para complicarlo también. Te voy a hacer la última porque la dejaste boteando cuando dijiste cualquier rival es duro. Y uno ve en el fútbol moderno, y esto también es acá en Chile, que antes cuando uno ganaba un partido el entrenador celebraba, ganaba. Hoy día hay como una presión tan fuerte que cada triunfo es celebrado por todo el cuerpo técnico que ya es casi una Copa Mundial. Antes ganaba el partido como que pasaba. Está muy estresante hoy día el fútbol porque el resultado está por sobre muchas veces el juego estético que se ve en la cancha, ¿no? Sin duda. Hoy en día el fútbol se ha vuelto muy resultadista. Es realmente muy difícil ver proyectos a largo plazo como es el caso del profe Gustavo con esta institución.
Y bueno, es lamentable, uno entiende que a veces los dirigentes piensan en dar una vuelta de rosca, buscar un cambio, pero yo creo que si la idea principalmente es bancar un proyecto, así debería ser, y no guiarse tanto por los resultados, ¿no? Si no me equivoco, pasó ahora con el profe Giovanoli, que bueno, todos sabemos la capacidad que tiene, y considero que O'Higgins también es un equipo durísimo, con individualidades muy importantes, pero lamentablemente no se le han dado los resultados y el profe se tiene que ir. Así que bueno, tenemos muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Leandro, yo te quiero dar las gracias por haberte dado el tiempo de estar conversando con nosotros después de un partido intenso como fue el de hoy día en la mañana. Así que las mejores energías para lo que viene, para el partido con la U, y que no sea el último contacto que podamos tener. Así que un abrazo gigante allá a la distancia a El Salvador, y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, ha sido un placer charlar un ratito. Realmente un gusto, y bueno, les mando un fuerte abrazo a ustedes, a toda la audiencia, y bueno, ojalá que charlemos pronto de nuevo. Les mando un fuerte abrazo. Abrazo. Igual Que para te- ti. Chao. No tuvo que trabajar mucho hoy día en todo caso. ¿No? No. ¿No? ¿Está enojado usted con Palestino? Sí, porque es un equipo que tiene mucho la pelota, que tiene buenos jugadores, pero hay que rematar al arco de repente, ¿no? Y si no es Jiménez... Bueno, ¿te gustaba eso? Si uno No, que tenga la pero- pelota. Se gastaron los goles con Unión, ¿no? Exacto. Ahí falta, ¿no? Requena, de hecho, tuvo poco trabajo. Poco trabajo. Bueno, Sí, yo sí. creo... ¿Le pasó algo con Jiménez o no? No, bueno, me imagino que están todos muy enojados porque tenían otras expectativas como club. Yo creo que se hizo un equipo para campeonar, incluso con los refuerzos que están trayendo también. Creo que están potenciando algo, Mauro Díaz. pero es más de lo mismo, digamos. Entonces no hay muchas soluciones de goleadores o de alguien que te afirme la defensa atrás, que yo creo que son los problemas que está teniendo Yo Palestino. no sé si te lo leí a ti, a alguien que decía en Palestino parece Brasil del 70, Sí, puro yo lo puse. Tú lo sí. pusiste, ¿eh? Pero hay que jugar así. O se trajeron al goleador de Huachipato, No lo han puesto mucho. Sí, pero se lesionó Sotelo, Sánchez Sotelo. No, Sotelo no. Sánchez Sotelo. Por favor. Y cuando tuvo la oportunidad de jugar, no ha marcado. Entonces ha sido difícil esa parte. Tú dijiste, Pancho, recién el tema de los proyectos. Es muy difícil llevar a cabo los proyectos porque al final, Leandro lo dijo, el fútbol se está tornando un tema de resultadista. Entonces, pedir además que sea algo estético, hoy día pienso que no, que es casi utópico porque al final no es eso lo que ocurre en la cancha. Puede ser utópico, pero es lo que todo el mundo anhela, o sea, o la gran mayoría. Anhelamos ver algo estético de la mano de los proyectos. Y de los triunfos. Los triunfos también, pero al final de cuentas lo que te hace pagar una entrada a la gran mayoría de la gente es que te guste lo que estás viendo, el espectáculo. O sea, si lo sacamos de Chile y nos vamos a Europa, ¿por qué es más atractiva la liga inglesa, la liga española que la liga italiana? Porque el fútbol italiano de por sí es más mezquino, el espectáculo es más pobre, aunque tienen figuras igual de millonarias, plantel igual de millonarios, pero el espectáculo no vale lo que vale el espectáculo del fútbol español, no vale lo que vale el espectáculo del fútbol inglés. Y eso se traduce en los derechos de televisión, que tienen valores muy distintos. Y eso, si tú lo llevas a una escala menor, yo, no sé, pues, si ir al estadio, siendo de la U, yo gozaba con ir a ver al Pipo Gorosito con el Beto Acosta. Como rivales, claro. Como rivales. Y ganarles. Y ganarles, claro. y en la medida de lo posible. Además era buena época para mi equipo. Pero no es solamente el triunfo por el triunfo, tiene que tener ese algo más para mí. Estoy de acuerdo. ¿A quién verías tú hoy día en la Liga Española? Está difícil. ¿Ah? Si pone ahí el... que le va a pedir después a Maxi si puede poner una foto de Messi, porque para introducir el tema que teníamos con respecto a la idolatría, pero por ejemplo hoy día, ¿a quién pondrías tú para ver en la Liga Española? Esa es una de las cosas que está pasando en la Liga, que se devaluó. O sea, así de simple. Y los derechos de televisación seguramente van a ser mucho menores y los recursos para contratar nuevos jugadores van a ser mucho menores si es que los clubes están autorrestringidos, porque esto que pasa en España, como dicen por ahí, parece que no pasa en Francia. Se supone que pasa en toda Europa, pero parece que en algunas partes se aplica más fuerte o se usa como una excusa de repente para
sacar a algunos jugadores, y eso también hay que verlo. ¿Qué intereses hay detrás de lo que se dice? Tú, Pancho, sabe muy bien el fair play financiero, pero... Sí, lo que pasa es que el fair play financiero no es un efecto puntual del momento, también tiene un efecto acumulativo. Exactamente. ¿Eh? Y como dijo alguien por ahí, Totti creo que fue en una entrevista, dijo, en 16 años Messi ha renovado 13 veces. No sé qué tan exacto sea el dato, pero si es así, me imagino que cada una de esas 3 renovaciones ha implicado un aumento salarial importante. Entonces, el efecto acumulativo que ha tenido Messi en el Barcelona no lo va a tener en el Paris Saint-Germain, porque está recién llegando. Aunque se le sume Mbappé, se le sume Neymar, se le sume el que quiera, el golpe en el corto plazo se puede eventualmente asumir por el fútbol francés. Anda a saber tú cuáles son los montos de las negociaciones. Además, llega como jugador libre, entonces la compra del pase probablemente no sea tan escandalosa como hubiera sido contratarlo o levantárselo al Barcelona o si se hubiera ido al Manchester City. Esas 13 renovaciones, Pancho, que yo alguna vez lo conversamos, y ahí es donde yo veo que está el gran negocio y que maneja los representantes. No es bueno un contrato a 5 años y después lo renovamos de nuevo. Es año a año, porque en cada renovación hay fugas de platas también para los representantes, para los lobistas, para el papá, no sé, estoy exagerando, pero creo que pasa eso también. Es parte del negocio que las transacciones sean como en la bolsa, ¿no? Día a día, mes a mes, semestre a semestre. El año 2010 Lionel Messi ganó 10 millones entre el 2007 y el 2005 y el 2007 Lionel Messi ganaba 10 millones de euros. El 2007 subió a 20 millones. 2007-2008 anuales, 20 millones de euros. 2007 al 2009 subió a 25 millones. 2012 sube a 30 millones. 2014 sube a 35 millones. Y el 2011 al 2017 llega al promedio de 70 millones de euros. Perdón, ¿no tiene algo de inmoral eso? ¿Quién, ¿Lo yo? leemos tan fácil? ¿Por qué te dices No, moralmente? lo digo en Soy general. hoy día, bueno. Lo digo en general, en todas las actividades. No quiero mezclar, pero hoy día nos quejamos que los constituyentes se autosuben el sueldo, ¿no? Y toda la cuestión. Y lo mismo pasa con los jugadores. No, es que yo renuevo el próximo año, pero un poquito más. Y el otro año... Hay dos partes. Es cierto que el mercado quizás lo permite, sí, pero también, como tú lo dijiste, es un poco inmoral desde Messi, como decía Totti, ir cobrando cada vez más en desproporción a las otras cosas que vemos de otros futbolistas que ganan lo mínimo. ¿Sí? ¿Te fijáis? Y eso va también en lo que se puede vivir en la propia liga, porque también hay un desnivel tremendo, no sé, por ejemplo, no sé si se mantuvo en primera división, el Elche. Va a comparar las planillas del Elche con la del Barcelona. O sea, un jugador quizás le paga la planilla a 2, 3 equipos, como el caso de Messi. Entonces, eso ya desnivela cualquier competencia. Ahora, no solo eso, tiene un efecto dominó que termina repercutiendo sin desmerecer a nadie, en Soinca, Bata, con Deportes Melipilla. Exactamente. En el sueldo del jugador que gana menos, se ve afectado por este efecto dominó que parte con el señor Messi. Yo estaba en el colegio y se produjo un escándalo de proporciones porque en esos años se traspasó al jugador, si no me equivoco, y al Luigi Lentini o algo así, sí, en 100.000 euros, no había euros en ese minuto, pero era un escándalo que como nunca se había pagado eso por un jugador. Y si uno lo mira con la perspectiva del tiempo, claramente es irrisorio. En el PSG, aunque aún no se confirma la llegada de Messi, ya hay 3 jugadores pidiendo que se igualen los sueldos. Horrible, sí. Claro. Entonces, no es solo el sueldo de Messi, sino que el efecto que va a tener el resto de los jugadores. Exactamente. Y eso y después el jugador que se quiere ir a Europa ya no lo contratan por 1 millón de euros, sino que le van a ofrecer 5. Claro. Y los que se quedan por no irse ya no van a pedir 10, van a pedir 20. Claro. Y eso te va afectando en todo. Y en algún minuto lo conversamos acá también. ¿Cómo se frena? La primera gran tema lo porque hizo, la televisión corte lo hizo Roberto Baggio. Claro. Roberto Baggio fue el primero que fue el traspaso y dejó la escoba después 20 millones de dólares en esa época
No, mucho antes fue el que te digo Claro, yo. el de Lentini, pero cuando, que de la época moderna, ¿quién partió? Fue Figo. Y claro, y ahí ya, Figo, ya Figo. quedó la escoba Fue después. Figo cuando se lo levantó el Madrid. Real al Barcelona. Pero la pregunta para mí con respecto a esto es la siguiente. La razón por la cual Messi oficialmente se dice que no sigue es producto de los 35 millones de euros que le ofreció Barcelona, producto que como ya estaba como jugador libre, no podía tener un precio que ya para el fair play financiero estaba. Por lo tanto, tenía que ser menos de la mitad. Mi pregunta es, ¿cómo puede creer uno que está bien, pues si ponte tú vas a ganar, ponte 5 millones de euros para poder quedarse en el Barcelona? Y dice, no, yo quiero ganar más. Está bien, me parece. Pero amerita tanto llanto, esa escudo y todo el tema. Eso Venta de humo. yo porque si tú me preguntas Messi, que fue el que salió a decir, me retiro de la selección, cuando Chile le ganaba por segunda vez una Copa América, Y vuelve al tiro. tiene una capacidad de gestión periodística importante, no es un También. manejo gratuito, ¿no? También, por supuesto. O sea, uno puede suponer segundas intenciones, terceras, cuartas, hay de todo ahí. Pero mal que mal, Messi llegó a los 12 años al Barcelona, hoy día tiene ¿cuánto? 34. Son 22 años en un club. Mire, nos está mirando y dice, No deja de ser. los cuales no tienen con cueva para pagarse un café y están jugando en la Por supuesto, por supuesto. Que te están diciendo ahí. No, pero es que yo esa venta pescada a los futbolistas, vámonos al fútbol chileno, acá ven unos futbolistas que ganaban 60 millones de pesos. Y 70. Y 70 también. Sí. ¿Cachai? Entonces después decían, no, Bueno, yo eso es lo quiero a que mi yo te digo. equipo, Eso es lo que yo te digo. pero yo quiero a mi equipo, entonces la verdad es que uno le queda ahí marcando ocupado. Pero po. ahí coincido con lo que dice Pancho, o sea, esto trae una consecuencia no solamente en la liga o en los torneos de Europa, esto viene hacia el lado sudamericano. ¿Cuánto quiero ganar ahora como futbolista? ¿Somos capaces los clubes de sostener futbolistas acá en el medio local o en Argentina o en Uruguay pagando qué? Todo esto trae una consecuencia en ese sentido. La distancia. Exactamente, pero también la Deportiva. distancia. ¿No? Y la Después. y es lo que estamos viviendo también en nuestro medio. nuestro ¿sí? medio. ¿Para qué no nos vamos a...? Wanderers, Colo-Colo. Exactamente. Entonces, los equipos, muchas veces se dice los equipos no son capaces de sostener económicamente, pero y los jugadores tampoco se dan cuenta que ellos también están, aparte de ser los principales actores del tema, están reventando de una u otra manera el tema económico. Que el ataque no esté Ricardo, porque hoy día en la mañana se lo voy a decir. Para mí, del fútbol profesional, el principal motor es la gente. Del fútbol, Está como el Bielsa, usted futbolista. está como Bielsa. No, del fútbol, el fútbol es el futbolista. Sí. Pero esto que se mueve hoy La día, industria. la industria es la gente, no es el futbolista. ¿Y sirve la gente? ¿Ah? ¿Le sirve la gente, por ejemplo, colocándole partido a las 10 de la mañana, 11 de la mañana? Porque ellos ven ahí ya prácticamente lo que les acomoda o no les acomoda. ¿Te fijas? Porque esto va segmentándose de acuerdo a lo que está. Si esto es una situación que salpica desde arriba hasta un equipo barrio. Porque resulta que cada uno le van haciendo lo que estime conveniente ante las cosas. O sea, hoy día, si tú preguntas, ¿quiénes son los ídolos de nuestro torneo? La Ribey se acerca si hubiera estadio, en el caso de la U, Colo-Colo, podría ser Gil, Católica, San Pedri, Sí. ¿te fijáis? Y vamos, pues, Cobresal, teníamos a Cantero, que se fue de Cobresal, vamos con Unión, pero así figuras que uno diga, esta es Que se nuestra mantengan figura, y que se hoy mantengan en día el tiempo, es ¿no? complicado. Sí. Es complicado. Y Unión, Palacio. Y son figuras que trajiste de afuera, además. Tal vez el único ídolo que queda, que al final no se fue, es el Mago Jiménez. Que volvió en el fondo. Y que se quedó en Claro. Palestino. Claro, que volvió y que se quedó ahí. Pero es circunstancial, porque también tuvo pololeos con otros clubes. No Entonces se le dieron las cosas no para se- salir en ese momento. no se dieron las cosas, pero se valora igual, se valora. Yo creo que cuando tú dices quiero terminar mi carrera en el club que me vio nacer, me parece bien, siempre y cuando sea moderado. No sé cuánto es el contrato de Jiménez. Entonces, pero- bajo esa perspectiva, ¿es necesario besar tanto el escudo, no? Desde mi punto de vista, no. O sea, la verdad del asunto es después quién te cree y quién no te cree esa del escudo y ese llanto y ese tema de que los colores están primero, que tanto se habla de los colores. Finalmente, si te colocan más dinero en la mesa, hasta el propio Messi es capaz de dejar al Barcelona, que yo considero que, así como decía Francisco, le ha dado todo también y Messi le ha dado todo a Barcelona. Que mejor que retirarse en el club donde ha hecho la carrera en este caso. Ahora, todo es mérito de Messi, todos los títulos de Champions, no tiene nada que ver No. Iniesta,
No, por Xavi, supuesto, Puyol. pero hay jugadores que te marcan, ¿no? Pero estoy de acuerdo. Desequilibrio, Estoy de acuerdo hay un totalmente. desequilibrio. Ahí había un equipo espectacular que se armó en un momento, pero después que Mira, se fue este la Xavi, besado escudo. Messi ha mantenido el equipo. Yo quiero ver qué va a pasar ahora con el En Barcelona. la UA había uno que lo besaba así, sí que fue espía, ¿no? La besaba así. Saludos a Nicolás Quiero, que es el representante. ¿Sí? Sí. No, yo lo encuentro, yo encuentro el hincha utilizado hoy día en el fútbol. Es utilizado. Es utilizado. Para todo es utilizado. No, el hincha se deja utilizar. O El sea, público o sea, hincha es el cliente, claro. es el que consume. Tú ves si quieres consumirlo o no. Los que somos amantes, como decía, estamos buscando el partido, la estética. Pero Ahora- los otros buscan el éxito, Ahora buscan yo- sentirse ahora- parte de. Sí, pero yo ahí difiero un poquito para no ser siempre estar de parte acá de todos ustedes. Yo difiero un poco con eso que uno va al estadio a, obviamente, ver el espectáculo, como le llaman, el fútbol, el juego bonito que se podría decir. Pero también yo me entretenía, hace mucho tiempo me entretenía, no sé, por ejemplo, un partido en que venía Regional Atacama y se venía a defender en propio campo. Y a ese equipo había que superarlo. O sea, yo encuentro desde la táctica también encuentro espectáculo. ¿Ah? Obviamente Por sí, eso, hay que estoy de hacerlo acuerdo. bien, hay que hacerlo Estoy bien. de acuerdo. Estamos de acuerdo, eso es espectáculo, y es superior al resultado. O sea, Exacto. Pero se desnivela por estas cosas. Sí. O sea, alguien me decía, oye, Colo-Colo que está jugando bien. Claro, cuando yo tengo 3 jugadores por puesto, claro que voy a jugar mejor que mi rival que tiene 1,5 por puesto y a veces no tienen algunos puestos. Por supuesto que está jugando mejor que los rivales. Pero después hay que compararse a nivel internacional. Y eso es lo que nos ha pasado muchas veces. claro. Sí, pero a nivel internacional, por ejemplo, tenéis las desventajas de equipo. Por ejemplo, tú juegas la Copa Libertadores con Flamengo Que tiene 5 por puesto. y que tiene a Mauricio Isla y, por ejemplo, a Gabigol. Sí, por supuesto. Eso es lo que te estoy diciendo. Que como Y no, estábamos Y diciendo, después pelaron a Calera. es una presupuesto. espiral. Es una Sí. espiral de un dominó que se va creando. Digamos. Lo importante es aterrizarlo acá. Y la pregunta es si acá efectivamente la identificación de los futbolistas está con sus clubes. Y eso queda interrogante. ¿Qué futbolistas pueden estar identificados con sus clubes? Porque, por ejemplo, antes yo sé que está viejo tipo. Uno decía Carampangue Zambrano, Fernández Vial. O Guachipato. ¿Te fijas? O Guachipato. Y empezaba a ver el tema en Concepción, tenía el Juriel Herrera, que en paz descanse en Naval. Cada equipo tenía un jugador identificado. Por muy pobre que fuese, cada equipo tenía un jugador identificado. Y no solo jugador, entrenadores. Habían, no sé, Católica tenía al Nacho Prieto y tenía a Fernando Carballo y tenía técnicos que eran identificados con el club. Universidad de Chile en algún momento también lo mismo. Unión, ¿para qué decir? O sea, Colo-Colo, quizás Colo-Colo como que en los años 80 empezó a variar, o Colo-Colo siempre trajo gente de afuera, pero en la identificación también se nutrían los clubes, los entrenadores, que es el área que uno ve. O sea, uno veía en Universidad de Chile, no sé, a don Lucho Ibarra, que en paz descanse, que siempre normalmente era llamado, o Ulises Ramos, un montón de técnicos. Hay algunos entrenadores que tienen que googlear porque conocen a algunos entrenadores del 2000 para acá, pero bueno. Negro Pinto. Exactamente, siempre se recurría a la base de los clubes. Católica, el mismo caso con Juvenal Olmo en los años 2000, o Arica Hurtado como ayudante. Entonces, yo creo que esa identificación se perdió incluso con los técnicos. Salvo en algunas ocasiones, en algunos entrenadores que después pedimos, no hay cupo, no nos pasan los equipos grandes, sí, pero no, ¿cómo vas a dirigir un equipo grande si tú estás diciendo que no quieres dirigir ese equipo? ¿Por qué? Porque te produce un problema con la hinchada o no quieres asumir ese cargo porque va a tener un problema con quien ha estado identificado. ¿Te fijas? Entonces, eso también se va generando hoy en día. O sea, si eso ocurre, entonces no le podemos pedir al entrenador que no haga una sinfonía futbolística si la identificación no está y a la primera de cambio lo van a echar. Pues. A mi entender, el cargo de entrenador hoy en día, y hoy día, si no me equivoco, se fue su amigo Pizzi de Sí, Racing de Racing. Club. O lo echaron, mejor Sí. dicho, por perder el clásico. ¿Te fijas? O llegaron a un acuerdo. O llegaron a un acuerdo, un sano acuerdo, como se dice por ahí. Pero te digo, ya no se respeta nada. Y Racing creo que había jugado la final del primer torneo en Argentina. O sea, Recién, ¿no? exactamente. Entonces, la verdad, hoy, como decía muy bien Leandro Requena, el tema de los técnicos, nos estamos argentinizando también acá en el medio nacional, en Brasil ni hablar.
En Argentina ya esto es pan de cada día, de que los técnicos duran 4 o 5 partidos y si no... La típica situación, no se dieron los resultados. Hay que dar un paso al costado. Es que cuando se quema una ampolleta tenés que cambiarla. Se está viendo así ahora, ¿no? Iluminaba súper bien, pero cuando se quemó tengo que cambiarla ya. Pero yo, por ejemplo, en el caso de Giovagnoli, que lo hemos hablado en O'Higgins, él lo llevan, listo. No era el momento, por ejemplo, cuando terminó el campeonato, de haber dicho, ¿sabes qué? Cumpliste la tarea, listo. Pero le renuevan, aún sabiendo que no es el fútbol que supuestamente O'Higgins, y sobre todo por el fútbol formativo, porque hay que ser claro, en O'Higgins se ¿Quién lo trabaja. sabe? ¿Quién lo sabe eso, Pancho? Porque es lo que hemos debatido muchas veces. ¿Qué quiere O'Higgins? ¿Sacar jugadores de su cantera o pelear los primeros lugares? ¿Quién lo dijo eso? ¿Salió Ricardo Humor, a quien yo conozco y estimo, a decir este año queremos pelear el campeonato o en realidad queremos sacar jugadores jóvenes? ¿Quién lo dice eso? Bueno, ese es un tema, pero yo lo llevo más al correlato, se podría decir, de los últimos años de O'Higgins. Con Arán, con Berizzo, con Milito, con el mismo Pato Graf, obviamente cada uno con resultados positivos o negativos, dado el caso, pero tú ves una línea por lo menos de trabajo. Entonces, ¿dónde no me calzaba el tema? En que si lo hubiese renovado. Ahora, si le renuevas, respáldalo. Yo leía muchos hinchas de O'Higgins, por decir una cosa, el 70%, que a Dalcio no lo criticaban. Lo respetaban por lo que había hecho, por salvar al equipo, por ser un caballero, y la culpa se la echaban a los dirigentes. Claro. Te pega un poco balazo en los pies con Exactamente. O sea, la plata de Tomás Alarcón les llegó, pero feliz, pues. Así que, oye, Complejo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, ¿Existe? cancha de pasto sintético. Sí, como no existe, ya. existe. Perdón. Por supuesto, Perdón. hombre. No, que con Usted toda con esta el cuestión, dueño. con esta cuestión ya no se sabe si hay cancha o no hay cancha. Está renaciendo de la ceniza. Está enojado como los constituyentes, usted que están comiendo ahí sentadito. No me quiero Canchas enojar. de pasto sintético, salones de eventos, piscina, para los que están ahí esperando que ya por el toque es suficiente, ya, pues, ¿no? ¿Sí o no? Basta ya. Fin al toque, fin Fin al al toque. toque. Y fin al toque en la cancha también. O sea, terminen con el toque en la No, cancha. está enojado. Oye, me mandan saludos, está acá Javier Díaz, que es alumno de la escuela de fútbol en la cual estamos. La familia Muñoz también, Daniel Muñoz está mirando, y toda la familia. Así que para ellos, para la familia Muñoz, un abrazo gigante. Gracias por estarnos viendo en el día lunes que nos pasamos. Debe hablar con diputados, seguridad vial. Está enojado el diputado Rocafule ahí antes. La seguridad vial y un sinnúmero de temas. Vámonos al tema Sociedad Anónima, producto que el puntero. A todo esto, Paqui, hoy hablé con Paqui. Habló con él. Sí, Mira, pues sí, nos mira conocemos qué hace bien, tiempo mira. con Paqui. El hombre del abrigo y la barba. muy Romántico bien, del Paqui. fútbol, Paqui. Confirmó visita Paqui por su Muy bien. programa. Vamos a hablar ahí con la gente de prensa de Unión La Calera para coordinar bien que sea. Yo quería que fuera el día que estaba puntero. Pues vamos a ver la otra semana porque las subsiguientes juegan con la U. Gran partido la otra semana. Gran partido ahí. Está animado con el equipo del huevito. En Calera. En Calera. En Calera. Así que para tener a Paqui, que es hombre de escuelas de fútbol. Hay dos sociedades anónimas. Pues tenemos Wander, que ha apostado por los jóvenes, y tenemos Calera, que no está como con muchos jóvenes, que debutó uno, y tenemos uno que es puntero y otro que tiene un punto. Entonces, ¿en qué quedamos, po? ¿Qué es lo que queremos? ¿La gente de Wander quisiera tener los puntos de la gente de Calera? ¿O está contenta que estamos promoviendo jóvenes? ¿Y la gente de Calera está enojada porque no hay identificación? ¿O está contenta? ¿Dónde es el equilibrio de la sociedad La anónima? gente de Wander no está contento con nada. Nada de lo que sucede en Wander. Ni de la sociedad anónima, ni de los resultados, ni de nada. Yo creo. A ver, en el caso de Wander, yo creo que sea, así como hablaban recién de pegarse balazos en los pies, el tema táctico, técnico, se han pegado balazos desde que salió Miguel Ramírez, pero a cada rato han traído técnicos que no correspondían o que no eran para la idea del juego, un montón de cosas. Ahora, si yo voy al hincha como tal, que lo único que quiere es que se vaya a la sociedad anónima, yo ahí puedo entrar en un conflicto. ¿Ya? ¿Por qué? Pues Wander siempre ha tenido este tipo de problemas. ¿Te pasa en conflicto? Sí, pero conflicto lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Usted me mata ahí la idea, me mata la inspiración, señor Cortés, lamentablemente. Disculpe. Vuelvo al punto. Wander siempre ha tenido estos problemas. ¿Ya? En la época de Reinaldo Sánchez lo salva prácticamente de salir o de irse a tercera, coloca dinero. El equipo hoy día tiene un complejo deportivo, Mantagua, que es generado gracias a ese trabajo y obviamente a la venta de jugadores, pero siempre ha tenido esta racha. En los años 80 también tuvo sus problemas Wander, o sea, salió campeón en el 68 y después también
pues, es un ciclo que se va generando. Entonces, cuando a mí me dicen el club tiene que ser de los hinchas tuvieron el club. ¿Y qué pasó? Tuvo que llegar la sociedad anónima a ayudar de alguna manera a rescatar. Entonces ahí es donde no me coinciden mucho los temas. Si yo quiero tanto a mi equipo, ¿por qué no me puse en el lugar o en el momento que correspondía? Es lo mismo que han llorado los hinchas de Colo-Colo, de la U cuando se han ido a la quiebra. Bueno, en el caso de Wander me parece, a mí desde mi punto de vista, que hay culpa de los dos, obviamente, ¿ah? Porque la sociedad anónima o los que están al mando hoy día de la institución no pueden despotenciar de la manera que han despotenciado y de la manera que han traído entrenadores que la verdad merecen estar en el lugar donde están. Pancho, tú como organizador de campeonato, de liga y supervisando y a cargo del complejo, hay una mirada como que nuestro país, y esto lo hemos hablado, pero yo lo quiero tirar por otro tema, se enceguece con el tema de lo privado versus lo público muchas veces, lo social con respecto al tema. Pero acá pareciera que hay una nube en no entender que el fútbol nunca ha sido social, el fútbol profesional en Chile. Nunca ha pertenecido prácticamente a los hinchas, de decir son clubes sociales, sino que siempre, antes estaban los mecenas que ponían las lucas, hacían lo que querían. Nos robaron el club. Claro, y resulta que nunca se ha establecido que son del club. Entonces, no será porque ayer yo escuchaba a Palma dentro de la transmisión con Calera y decía, no, es que a mí no me gusta el club. Y van primero, po. Entonces, fútbol profesional. Calera fue a Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Entonces, de repente, ¿no será también de que la comunicación hacia no valorar los esfuerzos es lo complicado? Porque se ha hecho un esfuerzo en Calera, pues, es imposible decirlo. Yo creo que el tema, bueno, es cierto lo que tú dices y es incluso más complicado. Hay un tema cultural país complicado, la gente tiende a no entender cómo funcionan las cosas en el fondo. Y es delicado porque eso de denme todo gratis, yo tengo derecho, yo quiero, dénmelo. Y muchas veces apoyado por los medios de comunicación, hace que a la vez se valore poco a los que sí lo hacen. Entonces, porque hay instituciones en distintas órbitas, no solo el fútbol profesional, qué sé yo, y no por ser autorreferente lo que haces tú, lo que hacemos nosotros en el complejo, y eso al existir esta exigencia de la gente, yo tengo derecho, esto me lo tienen que dar, pasan a no valorarte lo que efectivamente hay instituciones que sí les entregan porque lo consideran un derecho adquirido propio y tú no me estás haciendo ningún favor a mí, en el fondo es algo que te corresponde. Y si tú esto lo llevas al fútbol, se complica más la existencia, porque lo mismo que estábamos hablando antes, las identidades versus el negocio privado. ¿Qué es lo que queremos en el fondo? O sea, y ya esto ya visto desde afuera, no solo lo que quiere la institución. Si queremos si exigimos identidad, entonces no vendamos a los jugadores, que dejémoslos que se queden eternamente en el club y olvidémonos de los pero hay que asumir las consecuencias. Relacionado un poquito a lo que tú estás hablando antes del proyecto Wanderers, el proyecto Calera o el modelo Wanderers, el modelo Calera, todos los modelos son válidos, pero en la medida que se comuniquen adecuadamente y todos sepamos para dónde va la micro. O sea, yo puedo entender el proyecto Wanderers en la medida que digan nosotros llevamos la micro para tal lado y estas pueden ser las eventuales consecuencias y las vamos a asumir. Y en la medida que eso está claro, los hinchas, los simpatizantes, todo el mundo entenderá. Y por el otro lado dicen, no, nosotros no nos interesa un pepino formar cabros, lo que nosotros queremos es competir y estar en la arena internacional y las series menores, pero transmítanlo, es lo mismo. Entonces, y todos los matices intermedios, por supuesto, son válidos en la medida que uno los conozca. El gran problema que hay es el desconocimiento, la falta de comunicación. Y eso genera los conflictos. Y eso lo podemos extrapolar a todas las actividades de la sociedad. Entonces, por eso se produce eso que dices tú del choque del mundo de lo social con lo privado, porque al final los proyectos no se conocen, la gente no entiende. Lo que decía Dagoberto ayer, ¿cómo el club no va a dejar una plaza para la comunidad? ¿Por qué tiene que dejar una plaza para la comunidad un club de fútbol por el solo hecho de ser un club de fútbol? ¿Por qué no le pide lo mismo a Cemento Melón o a la concesionaria del túnel o a la Cristalería Chile? Anda a saber tú.
¿Por qué en La Serena, no sé, las pisqueras no construyen otro estadio? O sea, ¿por qué le tienes que tú estar exigiendo a otros que hagan cosas y nace de esa... Mira, antes de darte la palabra, Santiago García, uno de los jugadores más importantes en Calera. Santiago García, 33 años, 1,91 m, juega de volante central, porque Calera tiene ducto, es bien ducto con respecto al tema. Rosario Central, 2008-2010. Palermo Italia, 2010-2011. Novara Calcio, 2011-2012. Palermo, 2012-2013. En todas de titular. Verde Bremen, 2013-2017. Toluca de México, 2017 al 2019. Unión La Calera hasta el presente. Lleva 224 partidos jugados en su trayectoria. Con la anterior administración, un jugador como Santiago García jamás hubiera llegado a Unión La Calera. Jamás. Eso es lo bueno de la sociedad anónima, que tienen estos impactos. Pero yo te lo quería resumir con clubes como Palestino, por ejemplo. Y ahí te puedo decir algo. Palestino tiene una identificación con su colonia, ¿no? Ahora hemos visto que además representa a Palestina allá porque se ha dado la posibilidad. Siempre fue así. Se formó desde los descendientes de árabes. Los dirigentes siempre han sido de ahí. Son empresarios que aglutinan a la gente en torno a una idea. Y yo creo que eso es lo mismo que quiere la gente, no sé, de Ovalle, por decirte una cosa, ¿no? O de Concepción, que sean empresarios del lugar, que aglutinen a la comunidad de Concepción, etcétera, etcétera, o al barrio Talcahuano, qué sé yo. Así era antes, ¿no? Y lo que yo le decía a Dago, siempre ha sido así. La Calera, un grupo de empresarios, de origen árabe también, tenían sus negocios ahí, eran prósperos ahí, y como devolución a la comunidad generaban estos espacios de los clubes deportivos, de hacerse cargo de los gastos para la misma gente que trabajaba con ellos incluso, ¿no? Entonces, lo mismo Cobresal con las mineras, Cobreloa, pero cuando se acaba eso y se le entrega a los hinchas, ¿qué hace? Ya no hay nada que hacer, ¿no? Y ese es el problema. Hay que juntar las dos cosas. Lo que yo le decía al Dago, las cosas gratis no existen. Exacto. Siempre hay alguien que paga. Entonces, antes eran estos mecenas que se te metían la mano al bolsillo y ahora el día que tome el control, ya ni siquiera los socios, sino que los simpatizantes de los clubes van a tener que meterse la mano al bolsillo para ellos parar la olla para salvar el mes. ¿Qué club en Chile está en condiciones de subsistir en base a sus simpatizantes solamente? O sea, claro. ni siquiera la U, Colo-Colo, Católica, tampoco. O sea. Hay un caso, o sea, hay un claro ejemplo. Concepción, obviamente, se le fue devuelto a los hinchas por una mala administración, que eso ya está confirmado, que fue una mala administración, pero tampoco han tenido la capacidad para sostenerse, por ejemplo, ahora en el tema de traer refuerzos, traer grandes jugadores, cosa de pensar en el ascenso. Entonces, siempre le falta, porque yo, por ejemplo, he seguido mucho lo que está pasando en Conce ahora, y esa es la principal crítica. O sea, quieren jugadores, pero ¿de dónde sacamos si no hay quién? Tenemos nada. Exactamente, y están esperando que vuelva el público al estadio, cosa de tener recursos. O sea, si un equipo quiere volver a los socios y todo eso, mínimamente tiene que tener una estructura que le permita ir y traer jugadores y todo eso. O sea, finalmente... formarlo. Exactamente. Porque de otra manera se les complica, tal como se le critica a una sociedad anónima que dicen, oye, la sociedad anónima se va con la plata y ¿qué deja? No trae jugadores. ¿Te fijas? Entonces, está pasando el mismo asunto en una sociedad anónima que en un equipo que está... En este caso, direccionado por y poniéndote el mismo ejemplo palestino, si vienen empresarios chinos y se hacen cargo del club, ya no es lo mismo. Sí. Te fijas, se pierde el arraigo. Por eso que de repente se critica de que venga un fondo de inversiones a la U y nadie sepa quiénes son. Porque ahora no hay público en el estadio, y igual es necesario que entren recursos nuevos, pero igual tienen que tener una vinculación de alguna forma con el club. Porque si no se pierde. No necesariamente se pierde el arraigo porque hay una inversión externa. ¿Por qué? Es que cuando el club no tiene nada, yo estoy de acuerdo que llegue alguien y lo suba. Pero si el club ya tiene una identificación súper grande, como la U, como Colo-Colo, es raro que venga los aztecas a hacerse cargo de Colo-Colo. Y ahora no se llame Colo-Colo, se llame... No, se empieza a cambiar los nombres, los símbolos, bueno, es que en México se usa mucho eso, ¿no? Yo me lo llevo para acá.
choros de no sé cuánto me lo llevo a Atlanta y así. Pero el City es de Sí, un... sí. Y el Chelsea también, y Sí, el Paris Saint-Germain sí, también, y no han perdido pero ahí se identidad, produjo, no han perdido nada. se produjo un círculo virtuoso en Inglaterra, porque hay pero por reglas eso- más claras. Pero por eso no pasa porque llegue un fondo externo, pasa por otros factores. Sí. Acá, en la medida que tú tengas un marco claro, no tendría por qué pasar tampoco. Claro. En Ayrton hay capitales mexicanos metidos. No, pero y- en Liverpool están hay capitales funcionando. chinos pues, y Sí, norteamericanos. sí sé, Entonces, pero aquí parece que es más difícil en Sudamérica de una u otra manera. Hay esa cosa como arraigada del pueblo, lo que estabas diciendo tú, la separación entre lo privado y lo público, ¿no? En otras partes se da más naturalmente, a eso me sí, refería. pero ¿no? los hinchas, ¿qué hicieron por sus clubes? Eso es Nada, lo que yo, por eso, nunca yo siempre me pregunto, porque los hinchas, ¿qué hicieron por sus Wanderers clubes? y Calera es el ejemplo más claro en estos momentos. Wanderers debería ser de las 4 mejores instituciones del país, por arraigo, por todo. Pero como no tiene lo otro, perdió toda la cosa visible y concreta, no tiene nada. Tiene un espíritu volando por ahí, digamos. Y en eso también remarcar, o sea, les pedimos también a la sociedad anónima, a los que se hacen cargo, pero vuelvo a lo que había comentado hace un rato atrás, o sea, todo el complejo deportivo, que tú lo conoces, el de Mantagua, es lo que estaba de antes. Entonces van a pasar estos 10 años, 12 años, 15 años que lleva la administración actual de la Sociedad Anónima de Wander, y tú vas a preguntar qué dejó. No estoy hablando que deje una plaza, como decía ese filósofo Dago, sino que qué le dejó al club. Le dejó un centro de entrenamiento distinto. Lo mejoró. Claro, le hizo 2 canchas más sintéticas, no tengo idea. Pero algo por el estilo, ¿te fijas? Porque el estadio lo tienen, o sea, parten de la base de que le están entregando un estadio, ¿te fijas? Sí. Entonces, déjale algo. En este momento no van a dejar nada, el equipo está último, han hecho todo lo humanamente posible como para que el equipo pueda descender, ¿te fijas? Y a diferencia... Yo soy mal pensado. No entremos con la ¿No teoría. será bueno abaratizar un gran equipo para después comprarlo barato? También puede ser. Y en relación a lo de Calera, yo siempre he sido muy crítico de los clubes que son relacionados con dueños, o sea, con representantes, ¿ya? Pero sí o comparto en cierta parte lo que dice Alejandro, en que el hincha de Calera se empieza a identificar un poco más. ¿Cuándo Calera había pensado que iba a estar 4 años disputando el sin torneo? duda. Porque lo disputó con Rivero, lo disputó con Menellini, lo disputó con Bosboda y ahora de nuevo está en la pelea. Sí. Ha tenido grandes Totalmente. figuras, o sea, los jugadores que estaba nombrando. Rivero podría estar perfectamente en cualquiera de los 3 denominados grandes. Y sería Gonzalo Castiglioni. también. Nunca o sea, hubiera llegado a Calera. absolutamente. Nunca. No, yo critiqué harto el tema de Calera por las personas que uno escuchaba que se hacían cargo, pero después de estos 4 años hay que reconocer que lo han hecho bien. O sea, no te queda otra. Y no puedo creer que haya alguien de Calera que diga, no, yo prefiero lo de antes. No sé, o sea, por eso te digo. Y eran detallitos, era el tema de la insignia y cosas. Que ahora se le pusieron como un estandarte. Que Exacto. entonces, claro, pero como dijo Pancho, tiene que ver con la comunicación que se da entre los dos mundos, digamos. Sí, tal vez eso es lo más complicado. Y la a veces se da por los comunicación triunfos, ojo. Y a que veces se dan. se da por los Pero ojo, y eso viene también al punto de atrás con los futbolistas, la identificación del futbolista. Acá los futbolistas chilenos que están en el extranjero, sobre todo Generación Dorada, te mandan los recados, quiero volver, pero quiero volver con este sueldo, esto otro, y vamos tapando a los cabros chicos que tenían la posibilidad de surgir. Entonces como te echan la gente Yo le encima. creo a Gary Medel porque Gary Medel estaba ahí en la barra 100%. tocando el bombo. Sí. Yo lo siento identificado. Y yo creo que en algún momento lo va a hacer. Él podía haberle dicho a la gente de Boca que era... Pero si vuelve ganando 75 millones, ¿es lo mismo? Bueno, si lo reedita en cancha, veamos. Pero yo creo que no. Yo creo que hay jugadores que son tan dispuestos a venir por menos. Yo no creo que Lucho Jiménez debe ser el sueldo más alto palestino, pero no creo que esté cobrando todo lo que uno se imagina que cobraron en otros clubes otros jugadores, ¿no? Vamos a ir viendo por ahí. El tema está que lo que da lata, y yo insisto en lo mismo. Yo creo, voy a tomar las palabras antes de darle el minuto libre del diputado Rocaful. Nosotros somos un país súper hipócrita, porque a nosotros nos gusta ganar, que se identifiquen, que no ganen plata, cuando juegan lindo, quieren el triunfo. Somos un país súper hipócrita nosotros. Entonces, bajo esa perspectiva, queremos las medallas en los Juegos Olímpicos y tomaron presos a los atletas haciendo deporte clandestinamente. Pues eso no es hipocresía, eso es bipolaridad, o sea, quererlas todas
hipócrita sería no decirlo, pero el problema es que las quieren todas sin darse cuenta de lo que significa. O los que están enojados porque sacaron el dueño del pub, lo sacó de mala manera a los que habían hecho, a los que entraron al pub con una cuestión falsa. Claro. Y están enojados porque el dueño lo sacó de mala manera. Entonces, las cosas siempre son desde otro punto de vista. Don Claudio Guzmán, y su minuto libre. Bueno, agradecerle al Ágora, donde estoy publicando algunas columnas de opinión, y ahí Sotomayor. y ahí esta semana tuve la posibilidad de publicar un artículo que dice echa la ley, echa la trampa, que tiene que ver con lo que yo he estado viendo, y creo que todos nosotros, en torno al VAR, a los errores referiles y a cómo los técnicos y jugadores le quieren sacar ventaja mezquina a esas cosas. No hubo VAR hoy día, ¿no? No hubo VAR, y el partido se definió por un penal. Un penal que no fue penal. Le pegó en el hombro, rebotó hacia arriba. O sea, cuando uno ve un hombrazo, sabe que la pelota rebota hacia arriba. Pero el árbitro dijo que fue penal y bueno, volvimos atrás. Si yo lo llevara al barrio, perdona que te interrumpa, hacemos un campeonato, decimos que van a haber 5 árbitros. La terna y 2 que son el VAR. Y en un partido llegaron 3 árbitros nomás. ¿Qué diría la gente? Campeonato viciado. Sí, pues, claro, totalmente. claro, totalmente. Las reglas son las reglas. Entonces con VAR. Claro, Sí. con el VAR de televisión, obviamente. Don Pancho Pérez, su minuto libre. Mira, yo voy por el lado de... Hemos criticado mucho a Poyet, al cuerpo técnico, y ya de nuevo tuvo una polémica ahí con Chupete Suazo en el partido. Dura. Yo le encuentro más la razón a Chupete Suazo en ese sentido. ¿Ya? Pero también los nuestros también tienen que aprender, o sea, los entrenadores nacionales. Miguel Ponce venía saliendo de una sanción buena, mala, irregular, como quieran, pero 3 fechas, si no me equivoco, había estado sin dirigir el equipo. Le ponen amarilla y le colocan después otra amarilla, tarjeta roja. O sea, ¿cómo nosotros podemos también marcar diferencia en ese sentido? Todos sabemos que en la cancha, los que dirigimos, ya sea en cualquier nivel, nos corre sangre, pero somos los líderes en este momento del grupo, Primera División, Deportes La Serena, y el técnico finalmente es importante desde la orilla. No es lo mismo que el ayudante o que el segundo ayudante. Entonces, en eso yo creo que hay que remarcar también el tema de saber manejar y saber conducir también la banca, más aún cuando pasas de una expulsión, inmediatamente vuelve y te vuelven a expulsar. Tiene la palabra don Pancho Fanjul de su minuto libre. Vamos a la contra con eso. Otro entrenador deja a la grande. El entrenador de Curicó no le cobraron el penal, fue penal el de Vicente Pizarro. Sí. Y el gol... Golazo. Y no alegó nada, se dedicó a seguir dando instrucciones. Así que para el entrenador de Curicó, las felicitaciones humildemente, porque lo que hizo fue de tolerancia pura. Don Pancho Fanjul. Tan malo el arbitraje nomás, pero bueno. Yo creo que el nivel del arbitraje en Chile está por el suelo, como nunca. Eso incluye a la gente que utiliza el VAR. El problema no es el VAR, la parte tecnológica, son las personas que lo manejan. Y son una tropa de negligentes, descriteriados. Yo diría que están asustados. No no están sé. seguros y se sienten expuestos, y eso No. lo inseguriza más. Y no saben Es manejar, falta de preparación. no sin saben duda. manejar la tecnología. Hemos visto cómo en Europa han mejorado ostensiblemente los tiempos de respuesta y la toma de decisiones. Y acá en encontrar la imagen se demoran un mundo y aún así se equivocan. Hermosilla con la U, Sí. y para que salga el presidente del NFP a reconocer que a la U le sacaron 4 puntos, ya es, pucha, que hay que ser. Pero bueno, me gustó la U esta semana. Yo empecé a ver toque asociado como nunca, ya que me preguntaste al principio. A lo mejor mucho pase para el lado, pero algo que no se había visto, y eso se nota que es trabajo. Es trabajo que no, como Galani no se ve, esencial. sí, trabajo que no se veía hace tiempo. Dale las gracias a ustedes 3 por estar con nosotros. Maxi Prieto, vamos a ver cómo sale este invento de las 2 horas que estuvimos metidos al aire, donde hablamos de no sé cuánta cosa en el día de hoy. Pues así que ahí vamos a ir viendo. Te va a explotar la cabeza, Alejandro. Le doy las gracias, Maxi, por bancar cada cosa que se nos ocurre, y vamos a ir viendo más adelante. Y muy buena la participación de Godoy hoy día. Bueno, bueno. Aquí está. Miércoles en la mañana, Doble Amarilla vuelve con ustedes, y nosotros volvemos el día jueves con el panel político, donde le vamos a preguntar a nuestra amiga Laura Albornoz por qué se va del partido después de 39 años. Así que, Maxi, un agrado estar contigo. Nos estamos viendo. Gracias a los que nos vieron un ratito, todo el rato. Un beso gigante. Chao.